Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hablar de, como dice la pregunta y la convocatoria, de cómo podemos medir la mejora de un proceso de transformación Agile. Vale. Okay. Bueno, estamos aquí Roberto Canales, que es CEO de Autentia, y vamos, yo estoy trabajando también en la misma empresa, en Autentia, como Agile Coach. Esto forma parte de una iniciativa que no sé si ya la habéis visto, que se llama Cambiemos Esto, en la que realmente, como agentes del cambio que somos, el equipo Agile, pues queremos aportar nuestra experiencia, compartirla con otros, colaborar también, buscando siempre un win-win y contribuir en cierta medida a la comunidad Agile. Hoy lo que vamos a hacer de 9 a 7, de 7 a 9, aprender, como dice Roberto. Después vamos a hacer amigos y quien se quede hasta las 1000, pues ya es forever. Vamos a poner unas reglas de juego para cómo vamos a estar aquí haciendo la charla, la dinámica, el debate, todo. Primero, vamos a respetar a lo que tengan que decir las demás personas, no juzgarlas. Si podemos no compartir su opinión, pero bueno, hagámoslo desde el respeto. Diferenciemos también cuando hablemos lo que son hechos, porque son hechos y los conocéis. Se pueden demostrar de lo que son opiniones. Llegamos aquí desde el punto de la mentalidad de que no hay ni blanco ni negro, o sea, no hay una verdad absoluta. Cada uno tiene su punto de vista y que cada uno después de este meetup saque sus conclusiones. Y nada, yo moderaré también el meetup. Cuando entremos en debate, os daré la palabra, quien quiera hablar, y el microvolador, que lo tenemos por allí. Pues si tenemos, lo lanzaremos, ¿no? Y cuando Ah. lo tengáis, pues tendréis la voz, ¿vale? Poco más. ¿Qué hacemos? Pues ahora vamos a poner un poquito en contexto, tanto de contexto vuestro como el contexto del día a día y la experiencia que tiene Roberto en una empresa de desarrollo software desde su nacimiento hace 16 años hasta el día de hoy. Y luego vamos a entrar ya con la parte de los temas. Cada uno de los temas vamos a tratar de ir respondiendo algunas preguntas. En algunos haremos una encuesta primero y luego iniciaremos un debate en el cual pues vamos a ir compartiendo todos pues nuestra visión, nuestras experiencias y a ver si sacamos así jugo y chicha, porque seguro que todos tenéis mucho que aportar. Y nada, luego daremos unas conclusiones y cerramos. ¿Ok? Pues bueno, ahora vamos a hacer una primera encuesta. Vamos a ver qué gorra nos tenemos que poner cada uno de nosotros. Nos vamos a ir a Menti, aquí, perdón, vale, y voy a recargar esto. Os conectáis a menti.com, ponéis el código S497092 y respondéis. Voy a abrir los votos y así nos hacemos una idea de quiénes estamos aquí. Pues sí. El grueso, aquí pues es lo que estamos. Bueno, esto era para poner un poco en contexto, saber quiénes estamos y pues cómo de sesgados podamos estar ante lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Ok. Vale. Pues nada, ahora le doy pie a que Roberto nos cuente un poquito el contexto de su día a día y de su experiencia en estos años. Bueno, de todos modos, vamos a ver, como esto es un meetup, tenemos que intentar soltarnos un poco, ¿no? Hacerlo esto informal. Vamos a ver, yo más que eso, no sé si tienes por ahí alguna transferencia que te he pasado. Sí. Esta, vamos a ver. Lo primero que hay que contar es el que cuando hablamos de metodologías ágiles y cuando queremos implantar metodologías ágiles en una organización, y es de lo que va el meetup, tenemos que hablar de varias cosas. Eso, como decías en el artículo que has publicado tú, hay, digamos, indicadores de propietario, hay indicadores de negocio y hay indicadores de proceso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el problema que tendremos muchos de los que estamos aquí, que trabajamos también de trabajo de campo, como agente de cambio en una organización, es que muchas veces llega un departamento financiero y te dice, oye, ¿y esto cómo afecta a la cuenta de resultados? No sé si alguna vez os has hecho esa pregunta o la queréis resolver esa pregunta, ¿de acuerdo? Que es complicado, ¿no? Entonces, eso es una métrica de propietario, ¿vale? ¿Cómo afecta o merece la pena dedicar esfuerzos a
implantar las metodologías ágiles masivamente en una empresa para conseguir resultados? Esa es una buena pregunta. Y eso es de lo que quiero hacer algunos matices. Para que cuando hablemos de unas cosas y de otras, pero no las mezclemos. Luego la segunda cuestión es el que, aparte de las métricas de propietario, hay métricas de proceso. Estamos seguros de que implantar las metodologías ágiles pueden actuar en KPIs directos o indirectos, puede mejorar la velocidad de las entregas, puede mejorar la calidad de software, puede mejorar, digamos, la capacidad de priorizar lo que hacemos. Bien, ¿no? Esas son métricas de proceso, no métricas de propietario, ¿vale? Un matillo puede actuar con dos gorras, porque tengo una empresa ya que tiene 100 empleados. Y entonces intentamos trabajar con metodologías ágiles en todos los departamentos, nosotros también, y encontramos problemas graves, ¿vale? El primer problema, ¿cuántos tienen más o menos algún conocimiento financiero? ¿Vale? Bien. Lo primero que me gustaría contaros es el que, veis que no voy a hablar de mi empresa, no es interesante, ¿de acuerdo? Lo que quiero hablar son de conceptos de empresa. Primero, hay un dicho que dice que la contabilidad es una opinión. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis escuchado eso alguna vez? La contabilidad es una opinión. Vamos a ver. Yo tengo una empresa que lo que hace es el que proporciona servicios, factura, tiene una serie de gastos y la diferencia que hay entre beneficios y gastos, ¿no? Es decir, entre ingresos y gastos son los beneficios. ¿De acuerdo? Pues eso no es verdad, ¿vale? Es decir, vamos a ver, yo por ejemplo, imaginar que lo que hago es el que construye un software. Ese software yo puedo activarlo, es un intangible que yo lo puedo activar. Si lo activo, incrementa el activo e incrementa el beneficio, por lo tanto pago más impuestos. ¿De acuerdo? Si yo quiero, por ejemplo, vender mi empresa y quiero dar mayores beneficios porque la voy a vender con un multiplicador de beneficios, yo los intangibles los activo. Pero si yo no quiero vender mi empresa y no quiero generar muchos beneficios porque no quiero pagar impuestos, ¿qué es lo que hago? No los activo, ¿estáis de acuerdo? Entonces, un año puedo decidir activarlos y otro año puedo decidir no activarlos en función de la situación. Sí, ¿no? Entonces, cuando un año, imagínate, no trabajamos con metodologías ágiles y los he activado, doy beneficios, y otro año decido no activarlos implantando metodologías ágiles, alguien podría decir que hemos implantado metodologías ágiles y hemos reducido los beneficios. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Entonces, cuando vayáis como agente de cambio y os pregunten que cómo afecta la implantación de metodologías ágiles en la cuenta de resultados, la pregunta es, ¿tienes la información suficiente? ¿De acuerdo? Es decir, depende de ti o depende de lo que decide el director general, el comité de dirección y el financiero de cómo algunos elementos se contabilizan que los beneficios suban o los beneficios bajen. ¿Entendéis este concepto? ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero decir que entonces, escucháis por ahí muchas veces a Coach Agile y en Twitter y en otros sitios que si un Coach Agile no es capaz de aportar resultados en la cuenta de resultados es que es un torpe. ¿Eso es correcto o incorrecto conceptualmente? ¿De acuerdo? Yo os digo que a priori, conceptualmente, a mí me parece incorrecto. Otra cosa distinta que una empresa estable, en la que tenga unos criterios de contabilidad estables, hagas una serie de cambios y a largo plazo puedas ver que ha proporcionado ventajas o inconvenientes. ¿De acuerdo? Pero el mundo es tan estable. Yo, por ejemplo, tengo una empresa y abro 20 iniciativas de cambio simultáneamente. Contrato a más comerciales, cambio la página web, ¿no? Al mismo tiempo, pues contrato a gente mejor o me voy a comer más con clientes. Entonces, si al mismo tiempo implanto metodologías ágiles, es fácil correlacionar que haciendo A, B, C, D, E, F, G he conseguido resultados. ¿De acuerdo? Simplemente lo dejo ahí porque os doy la visión de CEO. En este caso no os estoy dando la visión de Coach Agile, sino de CEO. Y es que hay cosas que son complicadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hablemos de métricas de propietario, si queremos hablar de métricas de propietario, tendremos que entender un poquito de finanzas y tendremos que hablar un poquito de cómo se hacen las finanzas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego lo que os quería decir es el que también hay una cuestión que es importante y es el coste de medir. ¿De acuerdo? Y no voy a contaros muchas más cosas. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo. Mi empresa factura este año 6 millones de euros. Y entonces tiene un exceso de tesorería. Es decir, somos ingenieros, no somos financieros. Y entonces, aunque yo hice un máster, un Executive MBA cuando llevamos 3 años, seguimos siendo demasiado ingenieriles y somos poco financieros. Por lo tanto, tenemos demasiada caja a lo mejor. Demasiada caja es a lo mejor que tengo 300.000 euros en caja que podía no tenerlos. ¿Vale? Luego, si alguien quiere detalles, le cuento esto un poco de qué va. Entonces llega el banco y me dice, Roberto, eres un incompetente porque deberías contratar a un director financiero para optimizar la caja. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo, vamos a hacer las cuentas. Ahora mismo, si yo tengo 300.000 euros, que las tengo ahí en una cuenta, ¿no?, a la vista, imagínate, o una cuenta remunerada que me da un 0,2%,
yo podía contratar a un director financiero, y un director financiero que cogiera esos 300.000 euros y los moviera bien, ¿de acuerdo? ¿Cuánto podía conseguir? En porcentaje más o menos. Moviendo bien 300.000 euros, al año, ¿cuánto podía conseguir? En porcentaje. Vosotros que tenéis dinero, el que tenga 10.000 euros, 15.000 o 50.000 en el banco, ¿cuánto conseguís al año? ¿Eh? ¿Un 3%? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Imagínate que es la máquina y consigue un 10%, ¿no? Venga. Bien, pero os vamos a plantear que gana un 10%, ¿vale? Entonces, yo de 300.000 euros contrato a un financiero y me consigue 30.000 euros de rentabilidad, ¿no? Entonces contrato a una persona por 40.000 euros, le pago 32.000 de seguridad social, le compro un ordenador, ¿no? Y le doy hasta un coche de empresa, es decir, me gasto 70.000, ¿para qué? Para que me consiga 30.000, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me dice que soy un mal empresario el que me lleva, mi representante del banco, ¿lleva razón o no lleva razón? Porque sin hacer nada, ¿gano o pierdo más dinero? Es decir, gano más dinero sin hacer nada. Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado es que si somos Coach Agile y los departamentos financieros y los departamentos de dirección nos piden explicaciones del valor que estamos aportando, la pregunta es, ¿cuánto cuesta medir el valor que estamos aportando y si merece la pena? ¿Estás de acuerdo? Vale. Entonces, solamente para empezar, que veáis es el que quería contrastar o que tuvierais estas tres cosas en mente antes de empezar es, A, tenemos conocimientos financieros, ¿no? Y hablamos de métricas de dirección. B, cuando hablemos no juntemos estas con las métricas de proceso, ¿de acuerdo? Y C, cuando propongáis modelos de cómo medimos las cosas, plantear también lo que va a costar medir lo que estáis pidiendo. ¿De acuerdo? Y con esto ya me callo. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno. Vale, esto ya... Esto es material de apoyo, para que cuando luego me digáis cosas, yo voy a sacar material de apoyo. Vamos ¿vale? a hacer una cosa ya, un poco. Después de esta introducción vamos a continuar con la siguiente encuesta. Ya tenéis fácil, tenemos la sesión de antes. Y vamos a lanzarnos la pregunta clave del Meetup. ¿Podemos medir el impacto en la adopción Agile en la cuenta de resultados? Y a ver, aquí, ¿qué opináis? Sobre todo aquí lo que me interesa es una cosa, es quién lo ha intentado hacer primero, si creéis que se puede hacer, y luego es lo que sí nos gustaría que dijerais quién lo ha intentado, porque a lo mejor se ocurren modos, ¿no? O conocéis modos que a nosotros no se nos ocurren, ¿de acuerdo? Lo que queríamos es hablar con vosotros de experiencias reales, y os contamos cómo intentamos hacer nosotros cosas también, ¿vale? Vale, abro la votación. Hay una mayoría de síes. ¿Ven? Hay bastante gente en el no, y alguna que no vale la pena el esfuerzo de hacerlo. Pero no tenemos nadie que diga que sí, que lo ha hecho o que lo ha visto hacer, que sería interesante. Bien, ¿no? De todos modos, yo creo que ahora lo que es interesante es, ¿podemos medir el impacto de la adopción Agile? De los que habéis votado sí, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo? Yo creo que es una buena pregunta de debate, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿quién ha votado sí? No es de vergüenza, ¿no? Es decir, no es una cosa... A ver, ¿cómo? Si una empresa crea, digamos... Microvolador, por favor. Microvolador, ¿lo tenemos? Sí. De todos modos, no sé si quieres decirnos el nombre de la empresa o quieres decirnos, o por lo menos tu nombre para que, si quieres, o no hace falta, es decir, depende de lo que quieras contar, y el contexto, el sector o el tamaño, ¿de acuerdo? Vamos a ver, porque no es igual trabajar en una startup que seamos 10, ¿vale?, que trabajar en un banco donde somos 15.000. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, la complejidad de correlacionar ciertas informaciones es distinta si somos 10 que somos 1.000. Sobre todo que nos pongas en contexto un poquito, ¿de acuerdo? Sí, me llamo Jack y estoy trabajando en una multinacional. Y lo que quería comentar, si esa empresa crea una filial, una división, donde en esa entidad solo se trabaja en Agile, pues pueden ir mirando un proyecto que se mete en esa filial versus otro proyecto que no está en esa filial, pues cómo está funcionando, dando más resultados. Vale, pero ponme un ejemplo concreto. Es decir, vamos a ver, te digo que conceptualmente o abstractamente todo funciona. Ponme un ejemplo de un mercado, un sector o un ejemplo concreto que lo puedas medir. Digamos, entiendo decir que
no sé si lo has hecho, lo has visto hacer o piensas que se puede hacer. Pienso que se puede hacer, sí, no sé si en la banca pues hacen una filial y donde innovan más y la forma de trabajar de esa filial, pues todos los proyectos como el Agile, Sí. versus el banco, cómo funciona, pues mirar luego pues si hay una sucursal que está metida en esa filial, pues si aporta. Bien, pero yo ahora mismo estoy en un banco y creo otro banco que haga competencia al mismo, voy a los mismos usuarios y trabajando de un modo agile consigo mayor rentabilidad que el banco del que he salido y he hecho un spin-off. ¿Eso es lo que dices? Efectivamente, sí. Que es, y luego, en función de cómo desarrollar en la filial, las spin-off, como tú dices, pues luego importar las buenas prácticas al... Bien, pero lo que te quiero decir es el que, desde mi perspectiva, ¿vale? Esto podéis comentar, cada uno podéis contar lo que queráis, es decir, que estoy comentando yo para animaros un poco a que contestéis. Vamos a ver, si yo tengo un banco y tengo una estructura de costes, creo una filial, tengo otra estructura de costes, ¿de acuerdo? A lo mejor voy a otro nicho, voy a otro sector, voy a otros usuarios, invierto más en marketing, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, lo que sucede es el que, ¿cómo correlacionas el que estemos trabajando con Agile a que realmente sea, o imagínate, te lo voy a poner hasta al revés. Yo en Autentia hemos hecho dos proyectos, dos spin-off de Autentia y hemos perdido dinero las dos, ¿de acuerdo? La hemos hecho con buenos desarrolladores, con un product owner, con alguien que hemos contratado de fuera para que nos hiciera, digamos, el caso de negocio. La idea aparentemente era buena y cuando hemos salido al mercado nos hemos hostiado, ¿de acuerdo? Ha sido súper agile y hemos fracasado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Con Agile realmente lo importante es el que estás en un escenario de experimentos y al menos te das cuenta de que el experimento pronto pues no era tan bueno como pensabas. ¿Entiendes? Decir, entonces, yo no correlaciono el hacerlo Agile con haber fracasado, sino lo correlaciono con que la idea era mala, el público era malo o la capacidad de captar clientes era complicada. ¿Por qué no puede pasar eso en lo que tú me estás diciendo? Sí, efectivamente, si las cosas luego no son comparables, porque en el banco regional no haces lo mismo que en la filial, pues entonces no puedes sacar ninguna conclusión. Bueno, a ver, ¿alguno más que piense que sí? ¿Micro? ¿Eh? Sí, toma, tira. Dale el micro. ¿Es volador? ¿Es volador? Sí, sí. Ole. Bueno, yo no he votado que sí. He votado, soy el único que dice que no vale la pena el esfuerzo. Ajá. Y yo creo que aquí, en general, el género humano tendemos a simplificar, tendemos a creer en la acción-reacción. Y realmente los sistemas complejos no funcionan por acción-reacción. No podemos determinar que ante una respuesta X, ante una acción X, vamos a tener una respuesta Y. Entonces, con mucho esfuerzo, probablemente podríamos analizarlo, pero creo que no tiene sentido ni merece la pena. Es más lógico, desde mi punto de vista, ir a métricas de proceso que ir a métricas de cuenta de resultados. Y estoy alineado con lo que has comentado. De todos modos, vamos a ver, ¿hay alguien que opine lo contrario? ¿De acuerdo? De los que habéis dicho que sí, ¿vale? Es decir, alguien que, coño, para que haya un poco de debate, ¿no? Es decir, y haya chicha, ¿no? Es decir, ¿hay alguien que piense que sí se puede y que nos diga una idea de cómo se puede hacer? Coño, habéis contestado 4 que sí o 5, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Eh? Yo contesté que sí, pero quizás simplificando mucho, porque estaba pensando en un departamento concreto de banca, Sí. que son los que se han encargado, llevan varios años encargados de hacer las ventas, la transformación a productos digitales, las ventas digitales. Entonces, creo que ahí creía que ahí era fácil por la tasa de conversión. Sí. Claro, lógicamente simplificando mucho, es decir, que no cambien otras cosas, porque como has dicho tú, puedes cambiar muchas cosas y una de ellas que sea Vale. trabajar en ella. Claro, es que lo que te quiero decir es el que hay demasiados factores. Mira, ahora, vosotros que trabajáis, muchos de los que estáis aquí en banca, el otro día me llamó mi banco diciéndome que me va a empezar a cobrar por los depósitos que tengo en mi cuenta, ¿no? Entonces, el área de Agile ha creado una herramienta digital que es estupenda, pero como me ha llamado el banco y me ha dicho que me va a cobrar un 0 y pico % por el dinero que guarde mío en mi cuenta bancaria, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir a otro banco que no me cobre, por lo menos durante el tiempo que no me cobre, a menos que me entren en connivencia todos, y ahora mismo con el tipo de interés tan bajo que hay, ¿no? Me cobren todos, si me llaman todos y me dicen que me van a cobrar, a lo mejor no me muevo,
pero si me dice uno que me cobra y otro me dice que no me cobra, lo que sucede es que me piro, ¿vale? Entonces, una decisión de cobrar los depósitos, que es una decisión de negocio, lo que va a hacer es el que se vayan muchos depósitos a otro sitio, y además con clientes cabreados. ¿Y eso qué tiene que ver con lo bien que hayas hecho la aplicación? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Vale? Entonces, hay muchos factores colaterales a la hora de hacer las cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, hoy he estado en un banco grande y me decían, mira, nosotros tenemos varias iniciativas y de repente hemos en algunas empezado a hacer la transformación Agile. Y resulta que el NPS o la satisfacción de cliente ha aumentado en los canales digitales donde hemos hecho una transformación Agile, porque hay menos errores, porque la aplicación pues funciona mejor y porque tienen cambios más rápidamente. Entonces, como tienen un volumen muy grande de trabajo, sí que efectivamente, como él decía, ciertos elementos se puede mirar cuál es su relación. Y obviamente, si el NPS funciona, ¿de acuerdo? Es decir, si la satisfacción neta funciona, los beneficios también se ven correlacionados. Pero entonces es un indicador indirecto. Como entregamos mejor y entregamos más rápido, la satisfacción del cliente es más alta, se me van menos clientes o me hacen de comerciales de otros clientes y al final gano más dinero. ¿De acuerdo? Pero es una métrica indirecta y de esa métrica indirecta podríamos llegar a por muchos más sitios a la métrica indirecta. Vamos a ver, si yo por ejemplo mejoro mi call center y en vez de llevármelo a Sudamérica lo cambio a España, posiblemente mejore el NPS también. Tengo que decir, ¿no? Que te atiende alguien en un lenguaje que sea más afín al tuyo. O si te dejan de llamar las operadoras telefónicas a las 10 de la noche, ¿no? A ver si me llama alguien de Yastel diciéndome que si estoy contento con Yastel, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando me llaman a las 9:30 de la noche, todos los días, para intentarme venderlo en la moto, ¿vale? Entonces diciendo, pues ¿qué es lo que pasa? Es decir, pues el que obviamente cuando me haga una evolución de cómo estoy de contento, es decir, no estoy contento, y eso a lo mejor no tiene nada que ver ni con la propia empresa, porque lo tienen subcontratado a un tercero, y lo que sucede es que el tercero te está calentando la cabeza porque no acaban de entender que no pueden llamar a una casa a las 10 de la noche. ¿Entendéis lo que os digo, no? Entonces, por eso a lo que iba es el que yo lo veo difícil, ¿vale? Lo que pasa es que también, como somos muchos y más que van a venir, la gracia es el que si alguno de vosotros había visto alguna posibilidad de hacerlo. O sea, que dejamos que de momento es complicado, ¿no? ¿Alguien opina lo contrario? Bueno, a ver, en la cuenta de resultados sí que es algo complicado, lo que sí que hay ciertas iniciativas para intentar medir el impacto en cuanto a algunas métricas, indicadores o áreas clave para el negocio, que yo estoy de acuerdo en que eso es muy difícil de correlacionarlo con la cuenta de resultados, porque es que es eso, no es una causa-efecto, es múltiples causas que generan ese efecto y que incluso muchas cosas de lo que tenemos en una implantación Agile se ven a largo plazo, con lo cual lo que decías tú antes, se te solapan medidas que has ido tomando a lo largo del tiempo, unas con otras, y ya también lo que pueda pasar con el propio mercado. Bien, es que en este caso quiero ser hasta políticamente incorrecto. Vamos a ver, no nosotros atribuyamos los Agile Coach, ya me pongo la gorra de Agile Coach, más poder del que tenemos, ¿de acuerdo? Tú tienes la capacidad de llegar a una organización, hacer que unos equipos funcionen un poquito mejor, ¿de acuerdo? Gestionar mejor la demanda, hacer que la calidad técnica funcione y poco más, ¿de acuerdo? Pero de verdad tenemos una capacidad de transformación tan grande de las compañías, ¿no? Entonces, tienes es decir, es que se quiere atribuir a lo que es a las metodologías ágiles y al coach Agile más atribuciones de las que de verdad tienen. No sé qué os parece a vosotros. ¿No qué? ¿No estás de acuerdo? Micro. No, porque si no, no se graba. Bueno, relativamente. En el debate en el que estoy yo no es cuánto impacta la cuenta de explotación a las metodologías Agile, sino cuánto de business agility tiene tu organización a nivel de cultura. ¿Puedes decir la organización o el sector, por lo menos? Consultoría. Entonces, yo sí que cuando trabajo como Agile Coach, cuando trabajo con una visión global desde business agility, no solamente desde metodologías Agile, desde mejorar el time to market, mejorar el engagement, mejorar el arte de fallar y hacer aprendizajes rápidos, el nivel de escucha, el nivel de rapidez en la toma de decisiones. Entonces, todo eso son métricas, como ha comentado tu compañero, que no lo podemos traducir literalmente en términos de plan general contable, en cuenta de explotación, pero si llevamos un balance scorecard, perfectamente podemos hablar de eficiencia operativa, de liderazgo, de engagement, de customer experience. Entonces, claro, si viene aquí un financiero y nos dice, quiero saber el plan general contable, el impacto, pues es indirecto. Ahora, quiero el nivel de business agility de tu organización, el impacto que tú tienes en mi negocio, es múltiple, es como dice él.
métricas indirectas que correlacionan unos índices con otros y que al final, clarísimamente la agilidad genera eficiencia operativa y genera ese nivel de agilidad que requiere. Te lo compro, si no, no lo haríamos, claro. Liderando transformacional es brutal. Perfecto, si no, no lo haríamos, claro, efectivamente. Por eso yo no le quito valor. Cuando tú dices el Agile Coach, hombre, no somos dioses, claro, no somos dioses, pero sin nuestra participación no aceleraríamos determinados procesos de eficiencia. Eso es, pero de todos modos el impacto también depende de lo alto que llegues, ¿de acuerdo?, dentro de la organización, ¿estamos de acuerdo? Es decir, si te escuchan la dirección financiera, la dirección comercial, la dirección de recursos humanos, ¿no?, y te permite inferir en distintas áreas de la compañía, obviamente tendrá mucho más impacto que si trabajas localmente en unos proyectos. Eso es un poquito lo que acaba sucediendo. Entonces, cuanto más alto infieras esa cultura, más fácil es que haya un resultado, un impacto en la cuenta de resultados, ¿no? No, ahí, sobre todo lo que hay es también algunas iniciativas que están intentando medir este tipo de actuaciones que podemos tener desde el mundo de la agilidad, como la gestión basada en evidencias, o incluso también, no sé si habéis oído hablar de los OKRs, que incluso hay otras métricas que llaman no sé si conocéis el concepto de North Star Metrics, que son como una métrica que trata de sintetizar y que alinear toda la organización para decir, tenemos que conseguir esto, pero porque eso está muy alineado con el modelo de negocio que tiene esa empresa. Como puede ser, pues en una startup a lo mejor es el número de usuarios registrados que se están metiendo, o como puede ser en Google, pues el número de clics que hacen en los anuncios, porque es algo que tiene una correlación directa y un impacto en su modelo de negocio. Sí que ese tipo de métricas también nos ayudan mucho a la hora de poder decir, vale, tenemos unos objetivos, tenemos una estrategia, esta métrica nos ayuda a poder medir si las acciones que estamos tomando tienen un impacto o no. Luego, lo que decíamos, hay negocios o que son puros de producto, que tienen un único producto y que es web, y que es mucho más fácil medir ciertas cosas, porque hago un cambio en la aplicación o en ese producto y puedo ya estar midiendo desde ese momento el resultado que tiene. ¿Cómo te llamabas, perdona? Elena, vamos a ver. Esto que es de un artículo que publicó él ayer, a mí me parece grandioso. Es decir, es como decías tú, un balance scorecard. Es decir, al fin y al cabo, tú tienes 4 categorías en el que dices, 4 categorías de indicadores en el que dices, pues mira, los ingresos por empleado, ratio de costes por producto, satisfacción de empleado y satisfacción del cliente son un tipo o una familia de indicadores. Yo los mido antes, los mido después, y cuando hacemos un proceso de implementación vemos cómo nos afecta. La frecuencia de releases, periodo de estabilización, ¿no?, y el tiempo de ciclo o el tiempo de release, bueno, pues es otro factor diferente. En lo siguiente, que está muy interesante, es la capacidad para innovar. Vamos a ver, ten en cuenta que muchas veces los indicadores de las empresas y de los financieros son indicadores continuistas. Yo quiero ganar más, darle más a mis inversores, ¿de acuerdo? Es decir, y lo que quiero es reducir los costes. Si yo quiero mejorar mi rentabilidad, obviamente no dejo espacio para el cambio. Si tú ya metes unos indicadores que tengan en cuenta el cambio, ya estoy forzando a que generemos la siguiente generación de ventajas competitivas que vamos a tener. Y luego la cuota de mercado o la satisfacción del usuario, pues que digamos que el tener, como propone la gestión basada en evidencias, 4 categorías que midamos antes, que midamos después y que vayamos viendo el impacto a medida que vamos consolidando las metodologías ágiles, me parece muy razonable. Yo por mi parte os quiero decir que en mi empresa estamos empezando a implantar OKRs, ¿no? OKRs es objetivos, Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Y para mí está siendo revolucionario, sobre todo porque estoy consiguiendo trabajarme en 8. Es fundamental, ¿vale? Es decir, hay una cosa muy sencilla, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es súper fácil de entender. Nosotros hacemos publicaciones en nuestro canal de Autentia, ¿vale?, en la página, en el Twitter. Entonces, ¿cuándo una publicación tiene éxito? Si es una red social, yo no puedo publicar, ¿de acuerdo? Es decir, sin más, porque entonces no es una red social. Al fin y al cabo es una nota de prensa, ¿estáis de acuerdo? Entonces, cuando nosotros descubrimos los OKRs, dijimos, vamos a ver, ¿cuándo una publicación tiene éxito? Pues tiene éxito cuando la gente interactúa con ella, o la retuitea, o la comenta, o la favoritea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo redactamos la acción, es cómo redactamos esa noticia para que potencialmente el que la vea interactúe con ella, ¿vale?
Pues obteniendo un indicador numérico es el que una publicación que hemos hecho no es buena si 5 personas no la han retuiteado, condiciona a la persona que publica, ¿de acuerdo?, a que pregunte a los compañeros qué es interesante publicar. ¿Para qué? Para que cumplamos el objetivo que queremos. ¿Vale? Pues eso es lo que se basa más o menos la metodología OKR. Defino un objetivo, un resultado numérico clave y entonces propongo unas acciones para poder trabajar. Entonces esto encaja mucho con las metodologías ágiles. Yo puedo tener un objetivo, ¿de acuerdo?, medir, y hemos visto que hay muchos objetivos, ¿no?, que en esa tabla que hemos visto anteriormente, en el anterior esquema, y entonces me puedo plantear claramente cuáles son los experimentos o las historias que mis equipos tienen que desarrollar para poder trabajar. Reduciendo el tamaño del ciclo y trabajando las historias prioritarias, podemos conseguir esos objetivos que nos estábamos planteando. ¿Vale? Pero yo, por ejemplo, en OKR, que lo estamos nosotros mismos, porque ya te digo, yo voy a implantar cosas a una empresa, pero también las implanto en la mía. ¿De acuerdo? Es probablemente la fórmula más sencilla que hemos visto para ver el resultado de acciones cortas que vayamos a hacer dentro de la empresa. No sé si vosotros habéis probado, ¿alguien ha probado OKR o alguna metodología parecida? Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. ¿Cuál es tu experiencia con esto? Sí, al margen de ayudar a centrar la estrategia, que hay muchas veces que la estrategia pues, es algo demasiado abierto, demasiadas iniciativas, esto ya enfoca primero y canaliza toda la organización. El efecto del Key Result es la clave. La clave es definir cómo vas a medir eso que te estás planteando en grandes términos, con más o menos visión. La clave es el Key Result, porque es como si fuera un foco, un laser beam focus, ¿no? que decimos. Apuntas claramente a lo que quieres conseguir. Y la otra clave es hacerlo iterativo, hacerlo rápido a 3 meses y poderlo adaptar de manera continua. Aparte de la revisión que hacemos semanalmente, el cada 3 meses decir, bueno, le vamos a dar una vuelta porque probablemente haya que reajustar donde estamos. Sí. Nosotros, por ejemplo, lo que digo, vamos a ver, trabajando, no es igual, porque eso no sé si estáis de acuerdo conmigo, que el agilismo no es igual organizando un departamento de dirección que haciendo un producto de software, ¿vale? Yo, por ejemplo, en un departamento de dirección, pues trabajamos más con paneles Kanban, ¿de acuerdo?, y definimos unas directrices explícitas y cosas similares. Y en un equipo en el que construimos una solución, pues trabajamos más con Scrum y con XP, ¿de acuerdo? Y en equipos de mantenimiento, pues a lo mejor trabajas más con Kanban, ¿vale? Un poquito, pues cambia la película. Lo que tú decías, para mí la clave es que cuando defino un objetivo, imagínate, yo quiero vender más, ¿vale? ¿Cuál es el key result? Pues quiero aumentar un 20% o un 5% la cuota de venta de este producto. Cuando tú luego tienes un backlog de una cantidad muy grande de posibles experimentos o desarrollos que quieres hacer, lo que haces es el que las prioridades las cambias, ¿no?, como iniciativas orientadas a ese objetivo. Y lo que haces es que ya no sea algo subjetivo, ¿vale?, sino que ya guías el backlog orientado a las iniciativas, a conseguir los valores numéricos. Y trabajábamos con objetivos de valores numéricos. Y esos objetivos de valores numéricos acumulados generarán resultados en la cuenta de resultados. Por eso, yo de lo que he visto hasta ahora, lo más directo y lo más sencillo que he visto han sido los OKRs. El otro comentario, no sé si no, a lo mejor nos estamos yendo del tema, pero bueno, ya que estamos con los OKRs, la otra clave para mí de los OKRs es sincronizar los OKRs de todas las áreas, porque al final todo lo que hacemos tiene que remar en la misma dirección, ¿no? Entonces esto es un poco como hacemos cuando hacemos un pay planning, el asegurar que todos los equipos de ese incremento van a trabajar de manera sincronizada. Entonces el otro elemento importante para mí de los OKRs es el sincronizarlo entre los diferentes equipos, las diferentes áreas, para que todos rememos en la misma dirección y podamos encontrar sinergias. El problema de los OKR para mí reside básicamente en la pescadilla que se muerde la cola. Y eso me explico, en la pescadilla que se muerde la cola. Tú cuando te van a medir te van a medir porque no llegas a ese 20%. Si llegas a ese 20%, fenomenal, pero si no llegas, es muy difícil que en una compañía, en un área de negocio, realmente tú estés cumpliendo en las iniciativas que van orientadas a elevar el margen el 20% y no llegas, ¿no? Entonces, volvemos al cambio de concepto. Y para mí es donde realmente reside la problemática en la medición de los OKR, que si las organizaciones no cambian
su mentalidad y su foco en medir en base a esto, todas las iniciativas que pongas en base a ello, será difícil de implantar. Hombre, está claro que dime cómo me mides y te diré cómo prostituyo el sistema, ¿no? Es decir, Hombre, como tú bien dices, la metodología ágiles al final tiene unos valores y unos principios. Si tú lo primero que haces es eliminar el miedo de la organización y que tú planteas un objetivo como elemento de foco y no como elemento de penalización, pues lo que haces es que a lo mejor cumple su valor dentro de un modelo ágil. Si tú lo pones como un modelo de penalización, ¿no? O mejor dicho, o de no bonificación, porque pone los objetivos o los variables económicos de la gente a un objetivo que no es alcanzable, obviamente estás prostituyendo el sistema y no creas espacio para el cambio. Estoy de acuerdo contigo. Pero partimos de que, a ver, en las organizaciones es fácil poner en marcha prácticas, es difícil cambiar los valores y los principios, ¿no? Entonces, efectivamente ese es el problema de todo esto. Es que antes de plantearte hacer OKRs, lo que tienes que hacer es crearlos totalmente de variables. Como ligues objetivos a variable, te da igual OKRs que cualquier otro sistema. No se paga en variable por objetivos. Eso es la ley de oro. Sí. O por lo menos mientras estés en un proceso de transformación. ¿De acuerdo? Da igual, porque aunque no estés en un proceso de transformación, lo que vas a crear es nichos y vas a suboptimizar tu sistema. Sí. Bueno. ¿Alguna aportación, comentario? Vale. Pues si os parece vamos a hacer, por seguir, otra encuesta más para abrir otro melón y vamos a ver otro de los niveles en los cuales pues también podíamos entrar, que es el de los managers o mandos intermedios. Entonces, bueno, abrimos la votación y la pregunta es si como manager confiaríais en un equipo autoorganizado. Aquí la mayoría dijo que sí, estableciendo unos límites de actuación. Hay bastante gente que dice que incondicionalmente. Me gustaría saber el por qué confiar incondicionalmente en un equipo autoorganizado. A ver, ¿quién ha dicho que sí incondicionalmente? Venga, micro. Yo creo... La caja, yo creo, o sea, es situación arriesgada, yo creo, la de confiar incondicionalmente. Claro, tendrás unos límites, si por ejemplo supone pérdidas para ti, pues supone unos límites que podrías poner. Pero también yo parto de la base de que si tienes un equipo en el que confías es porque has puesto en ese equipo la mejor gente que crees que puede hacer ese trabajo, o bueno, la que mejor ha estado a tu alcance, que no podemos tener a los mejores en todos los equipos, pero bueno, dentro de lo que tenías a tu alcance, has puesto en ello lo mejor que has podido. Y yo creo que la mejor forma que tiene ese equipo de dar todo el potencial es que ellos se autoorganicen. Si son ellos los que saben, son los buenos y están los que tú crees que son los mejores, que se organicen ellos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. De un amigo mío que tiene un movidón ahora de cuidado, ¿vale? Y es el que tiene una carpintería de aluminio, ¿de acuerdo? Y tiene un equipo de gente que lleva trabajando 20 años con él. Y entonces, una de las personas que trabaja allí ha decidido quitar los protectores a la máquina de cortar, ¿de acuerdo? Porque trabajan mejor y más rápido. Y entonces, en uno de los cortes que ha pegado, se ha llevado media mano, ¿de acuerdo? Ha tomado el equipo autoorganizado la decisión de quitar los protectores, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Es decir, supongo que hay una normativa legal, estatal, ¿no?, que dice que tienes que trabajar con medidas de seguridad. Hay unas medidas corporativas que dicen que no puedes quitar los protectores. Y aún así el equipo ha decidido quitar los protectores. Y se ha cortado la mano, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta, lo que yo te quiero decir es el que si la gente siempre toma las mejores decisiones, o tiene que haber un marco de actuación, porque por ejemplo ahí en Management 3.0 hay el Delegation Poker, en el que no es lo puedes decidir todo y no puedes decidir nada, ¿de acuerdo? Yo por ejemplo como CEO, y yo tengo una empresa que mola, auténtica mola, pero hay muchas veces que las decisiones que toma la gente no me gustan. Os voy a poner un ejemplo de decisión. La gente tiene la libertad para cogerse las vacaciones cuando le dé la gana. Entonces, como los viajes son más baratos en octubre, lo que hace es el que cuando estamos en pico de clientes, se cogen las vacaciones y en agosto se quedan trabajando en la oficina porque es más cómodo, ¿de acuerdo?
Entonces, yo como jefe tengo que confiar en su decisión de autoorganización, ¿de acuerdo? ¿O tengo que establecer restricciones? Has asumido ese riesgo. O sea, que tengo que asumir el riesgo de que la gente tome las decisiones más favorables para ellos y no para mis clientes ni para mí. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor entonces, yo en ese caso tengo que decirle, tenéis la capacidad de elegir vuestras vacaciones, pero 15 días en verano y 15 días en invierno, y las de verano tienen que ser entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. ¿De acuerdo? Dentro de ese margen podéis tener toda la libertad que os dé la gana. ¿De acuerdo? Pero no una libertad total. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, también pierdes la parte, o sea, igual es, en este caso es poca parte, pero pierdes la parte de saber qué potencial tiene esa persona si realmente está feliz del todo. Bien. O sea, yo igual no doy todo mi potencial cuando me obligan a estar de vacaciones 15 días. Ya, pero te voy a decir una puedo cosa. hacer lo que quiera. Vamos a ver, hay una curva que te dice la relación que hay entre la presión y el rendimiento, ¿no? A presiones bajas, rendimiento bajo. A presiones medias altas, rendimiento óptimo. A presiones demasiado elevadas, rendimiento pobre. Con la motivación pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Motivaciones bajas provoca rendimientos bajos. Motivaciones medias altas provoca rendimientos óptimos. Demasiado colegueo y que cada uno haga lo que le dé la gana provoca rendimientos pobres, otra vez. ¿De acuerdo? No es que lo diga yo, que es unas gráficas que están por ahí pintadas, ¿no? Lo que yo quiero decir es el que la autoorganización, desde mi perspectiva, yo te hablo ahora como CEO, tiene que tener límites. ¿De acuerdo? Porque no siempre el que se organiza tiene las mejores decisiones. Mira, cuando construimos software, ¿vale? Vosotros trabajáis mucho en empresas muy grandes, en bancos muy grandes. ¿La gente puede elegir con qué tecnología trabaja? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, te imaginas que soy el responsable de ciberseguridad. Tengo 56 equipos y cada uno de ellos, ¿no?, dice que los mejores diseños emergen de los equipos autoorganizados, ¿no?, y que toman sus propias decisiones. Joder, ¿y ahora cómo protejo yo esto? Si cada uno y tengo 53 equipos con 53 tecnologías diferentes, esto luego hay que securizarlo. ¿Estás de acuerdo? ¿Y quién ha elegido la tecnología? Bien, eso es otra guerra, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor puedo hacer que un conjunto de personas elijan una tecnología, ¿de acuerdo? Y luego los demás se aguanten y usen esa tecnología, por lo menos durante un tiempo o para un conjunto de proyectos. Lo que te quiero decir es el que, volvemos a lo mismo, si estamos en una startup, tengo un equipo de 8 personas, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el margen de restricción que puedo establecer, pues a lo mejor es más bajo, por una cuestión muy sencilla, porque es que son 8. Ahora si tengo 800, quiero decir que la autoorganización desde mi perspectiva, digamos que tiene, una cosa es autoorganización, otra es autogestión, o digamos, o que tiene que haber un marco, ¿no? ¿Tenéis algunos adolescentes? ¿Alguno tenéis adolescentes? Yo tengo un adolescente, ¿no? ¿Tú a tu hijo adolescente dejas que se autogestione? Depende. ¿Depende de qué? Depende de para qué. Bien, pero sé concreto. ¿Para qué sí y para qué no? Bueno, pues cuando quiere llegar a casa 2 días, cuando quiere llegar a casa 2 noches de fiesta, pues aquí no entras, aquí no ven. Bien, o sea que le permites que se autoorganice, pero hay un... O sea que puede organizarse dentro de un marco, ¿no? Claro, las normas que yo pongo en mi casa es que por lo menos vengas a dormir por la noche. Vamos a ver, yo por ejemplo Me lo digas previamente y me digas, oye, mira, no voy a dormir por tal. Vale, yo por ejemplo tengo un chaval de 16 años. Pues yo, si él me va demostrando, a medida que le voy dando grados de libertad de que es responsable, le voy dando cada vez más grados de libertad. Cuando un día se columpia, pues ¿qué es lo que sucede? Pues digo, hasta aquí, o le restringes a algunos porque estás viendo que no puedes darle sus grados de libertad, ¿no? Pero esto es ágil o no es ágil, esto que estoy diciendo yo. ¿Es razonable o no es razonable? O desde el primer día le digo, hijo, confío en ti, ¿no? Haz lo que te dé la gana. Es compatible. Es compatible. Es compatible con la agilidad. Es compatible, vamos a ver, en este caso hay un concepto que también tenemos que cambiar, y es el que es muy compatible porque yo le conozco desde hace 16 años. ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé cómo es. Ahora, cuando tú eres un coach allá y llegas a un equipo nuevo, dices, venga, vamos a empezar a trabajar ágilmente. ¿Tú le darías un grado de libertad total a la gente o no? Porque no los conoces. ¿La gente es buena? Mi experiencia, como bien dice la gente que trabaja en Management 2.0, es que es hacer lo correcto de la forma correcta. Todos los equipos tenemos procesos de madurez y maduración. Cuando tú trabajas con un equipo que le vas conociendo y tiene el mindset, la responsabilidad, el sentido de la prudencia, cuando ves que tiene las capacidades, los skills y los conocimientos, el equipo perfectamente podría ser un equipo autogestionado.
o autoorganizado, pero para llegar a ese nivel de madurez, y todos sabemos que son curvas, no es llegar, soy allá y me pongo aquí a prototipar y me pongo a hacer aquí un sprint de 15 días y todo quitando. Los millennials no funcionan así y los otros tampoco funcionamos así. De modo que, para mí, y mi experiencia, y eso lo dice Management 2.0, es hacer lo correcto de la forma correcta, y eso significa aplicar el sentido común. Cuando el equipo ha demostrado madurez, que se autogestione. Hasta que el equipo demuestre madurez, tienes que conocer, y como hacemos siempre en Agile, prueba y error. Iteras, y si ves que no, pivotas. Si el equipo no te responde, pivotas, le quitas la responsabilidad, decides tú y mano. Y luego cuando ves que ellos te responden, funcionan divinamente, cumplen los sprints y se autogestionan. Pero de entrada, sí, incondicionalmente, mi experiencia es no. No me miréis, ¿alguien tiene algo más que decir? ¿No? Sí. De todos modos, vamos a ver. Hay luego una cuestión que es interesante. Vamos a ver. Yo te puedo hablar. A mí me gusta meterme de campo y arrancar proyectos o iniciativas de cambio en empresas. Y además tengo que gestionar mi empresa de 100 personas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Yo llego ahora mismo a un equipo, creo una división nueva. Y lo que sucede es el que yo les digo que decidan cómo hacer una serie de cosas. Si yo, por ejemplo, sé por experiencia que como han decidido hacerlo, se la van a pegar, ¿de acuerdo? La cuestión está en que tengo que dejar que se la peguen o tengo que decirles que no lo hagan así y que lo hagan como yo digo. Depende de la leche. Depende de la leche, ¿no? Es decir, porque hay una cuestión que es, si les dejo que se la peguen, adquirimos la experiencia. Pero ¿quién paga la juerga? El negocio. El negocio. ¿Entiendes decir, no? Entonces, que la cuestión está en el que siempre hay alguien que paga la juerga. ¿Estáis de acuerdo? La pregunta es que si cuando somos coach agile, somos conscientes de quién está pagando la fiesta. ¿De acuerdo? Es decir, no, es que yo voy a muchos sitios y ahí y mola mucho porque yo soy más jefista. ¿De acuerdo? Es decir, lo tengo que reconocer. Es decir, yo creo en el concepto de Suhari. Primero, cuando llego a un sitio, primero soy el profesor, luego soy el mentor y luego soy el coach. Y voy a otros sitios que, imagínate, pues yo tengo mi consultora, vosotros, que sois corporativos, a lo mejor sois más coach, ¿no? Es decir, no, deja que la gente encuentre el camino, deja que la gente se equivoque y deja que la gente aprenda. Que creo que a la larga es hasta mejor, probablemente, ¿de acuerdo? Porque tienen más experiencias de fallo y lo que sucede es el que tienen que aprender cómo salir de ese fallo, ¿vale? Pero la gracia está en el que, claro, el problema es el que se cometen algún tipo de errores que se podía haber evitado porque tú crees por tu experiencia que habría que hacerlo de otro modo, ¿vale? Vosotros, ¿qué opináis? ¿Quién opina que habría que dejar que el equipo se equivoque y aprenda? Claro, no, pero vamos a ver. Depende de si estás en una empresa muy grande, corporativa, que lleva a la gente trabajando mucho tiempo en un departamento también, sí, y conoce lo que hace, para que sea una empresa pequeña, una startup. O bueno, o vamos a ver, pero hay un problema además en empresas grandes que ¿cuánta rotación tenéis? Es decir, es que dices tú. Claro, es que hay áreas que tienen una rotación tan grande, ¿no? Y otras que cada 6 meses o un año empieza a haber movimientos. Pero también estás dando por sentado tú que conoces perfectamente el outcome de lo que va a pasar cuando a lo mejor no es así. Tú mismo has dicho que en los sistemas complejos a lo mejor había algunas variables por las que tú te la pegaste que el equipo a lo mejor no se va a pegar. Sí, sí. Imagínate. Obviamente O sea, hay que hablar de si casos partimos concretos. con que, entonces es que hay muchas cosas, o sea, entiendo tus ejemplos y analogías, pero me parecen un poco misleading a veces, ¿no? El ejemplo que has puesto del taller donde pues eso no sería un equipo autoorganizado porque no tendrían todos los roles, no serían los roles cross-funcionales, es decir, ahí no habría una persona encargada de seguridad. Sí. Entonces, pues eso, no había ningún rol ahí para poder dar el input de seguridad. Entonces, si hubiese sido un equipo realmente autoorganizado, yo había contestado sí incondicionalmente, porque la pregunta no es creo en los equipos autoorganizados, es ¿confiaré en un equipo autoorganizado? Si ya me está diciendo que el equipo es autoorganizado, se ha ganado el galardón de autoorganizado, entiendo que es porque lo ha probado, porque ha demostrado que es autoorganizado. Entonces, si es autoorganizado, pues confiaré en él. No significa que luego me va a tapar los ojos y veremos los resultados, haremos las reviews, haremos todo, pero confiaría en él. Pero si es autoorganizado, entiendo que también es cross-funcional. Es decir, y claro, en los ejemplos, cuando ya en empresas más grandes, cuando estamos hablando de escalado, pues claro, un equipo no puede llegar y decir, oye, yo quiero usar esta tecnología. Pero si entiendes al equipo como una unión de equipos, un equipo de equipos, habrá un equipo que dirá, oye, es que para poder garantizar la seguridad necesitamos que el número que las tecnologías sean ahora mismo estas, que son las que nosotros controlamos.
Entonces, eso sería parte de un equipo de equipos autoorganizados, donde cada uno al final aporta lo que quiere y puede haber una comunicación. Incluso hoy un equipo dice, oye, yo quiero usar esta tecnología. Y que ellos mismos, o sea, que no haya un CEO que diga, no, se va a usar esto, sino que el experto en seguridad me argumente a mí por qué no puedo usar la tecnología que yo creo que ahora es más puntera. Entonces nos autoorganizaríamos de esa manera, pero claro, siempre y cuando estén los roles o sea necesarios. Que lo que estás diciendo me parece muy razonable, es el que muchas veces, si tengo un equipo que es autoorganizado o quiero que lo sea, si no tengo todas las atribuciones o no tengo todos los roles, obviamente no pueden serlo porque a lo mejor les faltan ciertas capacidades para poderlo hacer. Claro. ¿No? Sí, ciertas deficiencias. Te tienes que cerciorar de que el equipo autoorganizado, que entiendo, ya te digo, repito, que si es autoorganizado es porque ya se lo ha ganado, no me está diciendo si crean los equipos autoorganizados. Una cosa son que el equipo esté autoorganizado y otra cosa es que esté alineado. Y en ese sentido, por ejemplo, la Jihad es un equipo autoorganizado. Sí. Tiene sus objetivos, yo no confiaría en ellos. O en los CDR, ¿no? También son autoorganizados y yo no confiaría en ellos. Bueno, depende quién sea. Otra cosa es que esté alineado con el propósito de la organización. Entonces, en ese sentido, me parece indispensable establecer unos límites de actuación para que todos vayamos alineados. ¿Cómo? Luego, aparte, temas de madurez, por supuesto. La madurez va aparte, porque cuanto menos maduro, menos capaces de autoorganizarse. Pero vamos a suponer que ya son maduros, que ya tienen esa capacidad de autoorganizarse, pues en cualquier caso necesitamos unos límites porque necesitamos un alineamiento. Y eso no surge solamente con la autoorganización. Claro, siempre hay límites, porque al fin y al cabo, en una empresa que se dedica, está en un sector que tiene unas estrategias, que dice, pues nosotros fabricamos coches, y tienen un equipo técnico, y dicen, no, pues que nos apetece fabricar aviones ahora, o cualquier otra cosa, o voy a fabricar drones, pues a lo mejor no. O sea, tiene que haber unas directrices. Con un equipo, si ya nos vamos a un nivel mucho más bajo, a nivel por ejemplo, un equipo de software y Scrum, pues el equipo se autoorganizará en cuanto a cómo va a realizar su trabajo, pero hay alguien que les dice qué es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, pero hay, incluso en ese caso, te voy a explicar los problemas que yo me encuentro habitualmente, ¿de acuerdo? Pero ya no con mis clientes, sino con mi propia gente. Es que no es que os hable de... Vamos a ver, si tú tienes un equipo que funciona bien, que es un equipo autoorganizado, tienes un product owner, ¿de acuerdo? El tema está en el que podemos caer en la tentación de hacer sobreingeniería, ¿de acuerdo? El product owner dice lo que quiere atacar y el equipo dice cómo atacarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, uno de los elementos que también es interesante aquí luego pues comentar es el que el equipo estima, ¿no? Y el product owner puede inferir en las soluciones que propone el equipo para que sea la más acorde a lo que él quiere. ¿Estáis de acuerdo con esto, no? Todo viene de la guía de Scrum y cosas de esas, ¿no? Si el equipo, imagínate que decide hacer una solución de sobreingeniería, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es autónomo para poder hacer eso o no? ¿Pero quién va a determinar si eso es sobreingeniería o no? Bueno, vamos a ver, es decir, ese es el problema, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver, el tema es en el que tienes un equipo en el que dice, venga, vamos a probar una nueva tecnología o vamos a hacer algo, o el equipo decide que va a construir algo porque le apetece aprender un nuevo elemento o una nueva tecnología, ¿de acuerdo? Y que te digo que pasa muchas veces. Y el product owner lo que quiere el product owner quiere una entrega de valor o quiere una entrega de funcionalidad y el equipo quiere construir algo con una tecnología o de un modo diferente simplemente porque quiere aprender más, ¿de acuerdo? Cuando se producen esos conflictos, ¿qué sucede? Pero el que decide es el product owner. ¿Eh? Es el dueño del producto. El que decide es el product owner, pero como él decía, a lo mejor el product owner tampoco tiene criterio para determinar si eso que está haciendo el equipo, a lo mejor si dice que eso es fundamental o es imprescindible, lo asume porque es así. ¿Estamos de acuerdo? Y el equipo, lo que sucede es que como se aburre, lo que quiere hacer es aprender cosas nuevas y aplicar cosas nuevas en los equipos. Eso no se ha pasado en esos equipos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay muchas veces que el interés particular, esto también viene de Lean, se superpone al interés de la organización. ¿Eso no pasa en vuestros equipos? Que los intereses particulares se ponen por delante de los intereses del proyecto y de la organización. Sí, ¿no? Equipos por encima de la tribu. Claro. ¿Vale?
Por eso quiero decir que muchas veces las cuestiones es el que cuando se producen desajustes, ¿de acuerdo? O por ejemplo, un equipo es autoorganizado, muy bien, pero ahora mismo, ¿quién da criterios si lo que estamos haciendo tiene sentido o no tiene sentido? ¿Vale? Las tribus pueden resolver este problema, ¿de acuerdo? Es decir, si tú quieres que periódicamente distintas tribus discutan sobre cómo van a afrontar soluciones, pues puede evitar que haya este tipo de desajustes. Pero por eso la autoorganización de los equipos, es decir, por sí sola, puede, si la gente es madura y funciona bien, funcionar muy bien, pero también tendría que haber algún modelo para contrastar que lo que estamos haciendo tiene sentido. A mí me parece que dejar indefinidamente un equipo autoorganizado, ¿no?, aun trabajando con equipos estables, es asumir un riesgo que podrías evitar. No sé si a alguien le parece lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál sería el remedio para ese equipo autoorganizado? Porque parece que es monitorizarlo y que haya o sea, que estén examinando su código para... Ya no el código, vamos a ver, las decisiones, es decir, vamos a ver, yo por ejemplo... Claro, pero ¿qué rol sería el que controlaría ese equipo autoorganizado? Yo por ejemplo, como nosotros intentamos resolver el problema... Oye, ¿queréis aportar alguna cosa? No, sí, pero interrumpidme lo que queráis. Vale, mira, nosotros por ejemplo, hay una cuestión en Autentia que es curiosa, que yo creo que aporta valor, y es el que nadie está autorizado a dar una solución a un cliente de nada. Nadie, ¿no? Es decir, nosotros vamos a un proyecto, empezamos a definir cómo hay que hacerlo tecnológicamente, la arquitectura, lo que sea, y entonces, cuando alguien empieza, tiene que hablar con otros dos compañeros que trabajen en otros dos proyectos, en otros dos clientes, y contarle qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿De acuerdo? Y luego vienen los tres y me lo cuentan a mí. ¿Vale? De tal modo que lo que intentamos, sobre todo, es el que darle sentido y ver si otra persona ya ha resuelto ese problema como él. Porque, ¿qué es lo que pasa? Un juicio de pares. Oye, yo tengo este problema. Si una persona piensa el problema, piensa cómo resolverlo, tienen una visión técnica muy limitada. Si se ve obligado a discutirlo con otros dos compañeros, probablemente el criterio que se dé a esa solución sea bastante más razonable. Entonces, esa es una buena solución, es decir, que haya un comité, un grupo, un gremio, ¿no?, donde la gente se vea obligada a dar cuentas. Yo creo que es que... Pero puede ser el propio equipo. No me vale el equipo. ¿Por qué? Porque estás dentro del problema. Pero sí, y en un gremio también. O sea, si es un gremio, al final es un equipo de equipos. Uno va a tener... un gremio son representantes de distintos equipos que participan en una decisión. ¿Un gremio o un representante de un gremio? Un representante de un gremio, claro. Vale. Es decir, un gremio, el gremio engloba a todos. No engloba a todos, engloba al que participa en él. Engloba los que están en el gremio. Pero claro, pero ya vamos a ver, si yo por ejemplo tengo a una persona de front que está, tengo una persona de front en cada proyecto y tengo 7 personas de front, 3 deciden participar en un gremio, ¿de acuerdo? No todos. Entonces, cuando alguien va a presentar una solución, tiene que hablar con esas personas, lo que sucede es el que ya no es la visión de un equipo, ya es la versión de personas que trabajan en otros equipos. ¿Entiendes? Es decir, como elemento de regulación. Lo que yo te quiero decir es el que tener un equipo y que sea autónomo y que sea autoorganizado, yo creo que puede crear también muchos problemas. Ahí me parece que son equipos de equipos. Puedes hablar que el equipo superior también está... Bueno, es que en mi caso yo tengo distintos equipos en distintos clientes haciendo distintas cosas. Yo no tengo equipos de equipos. ¿Entendés lo que decir? No, yo tengo equipos sueltos haciendo cosas. ¿De acuerdo? Entonces... Mientras se organice en gremios, o sea, es una manera de escalar la autoorganización de los equipos. Mientras no sea una persona que jerárquicamente esté por encima y diga esto está bien, esto está mal, me parece bien, te lo compro. Pero fíjate una cosa, en mi caso sí que hay una cosa que es obligatoria, y es el que yo digo, no puedes tomar la decisión tú solo. Al final luego lo vas a hacer tú. Te ves obligado a hablar con otros. ¿De acuerdo? Entonces, yo no dejo las cosas que sean libres. Es lo que hablamos de que, vale, es desorganizado, pero puede ser, luego al final lo vais a hacer vosotros. Pero te tienes que ver obligado a hablar con otra gente. Sí, claro, los equipos lo discuten, ¿no? Si decide el equipo, pero... Sí, pero en este caso no en el equipo. Pero más allá del equipo. Ya estás poniendo límites. Estás poniendo límites. Hombre, lo estás escalando. Lógicamente, un equipo autoorganizado, en una organización grande, no puedes coger un equipo de 5 personas y que haga lo que quiera. Lógicamente, estamos partiendo de un contexto donde el equipo está ahí, sabe que tiene que entregar valor, sabe que está contratado, sabe que está cobrando para desarrollar y entendemos que eso lo tienen en mente. Pero eso tú crees que eso tú crees que eso la gente lo sabe. Si está haciendo coche no se van a poner a hacer motos. Pero digo una cosa, ¿tú crees que eso la gente lo sabe de verdad? Saberlo lo sabe. Saberlo lo sabe. Hombre. Me hace gracia. Yo creo que saberlo lo saben. Otra cosa es que se ciñan a eso o no. Oye, ¿os puedo hacer una pregunta? Vamos a ver.
que me conteste cualquiera. Un concesionario de coches, ¿vale? Los coches son en propiedad, es decir, los coches son el concesionario de coches, la marca, el Kia o Mercedes, ¿es dueño del concesionario o el concesionario es otra empresa? Son concesiones, no es el Mercedes no es el dueño del concesionario. No es el dueño del concesionario, ¿no? Bien. En Tesla. Entonces, cuando luego, te digo para que veáis que hay cosas que son evidentes pero no son tan evidentes. Los coches, ¿no? ¿Están en depósito o el concesionario los compra? Ya no sé. ¿No? Algunos los compran y los Oye, es un negocio que parece evidente, que parece sencillo, ¿no? Lo que quiero decir es el que la gente, los negocios no los entiende. Mira, yo he sido programador y he sido friki estuve trabajando de programador, de arquitecto durante 10 años, y creedme que yo no entendía mi negocio, además me importaba una mierda. Yo lo que quería era aprender. Y cuando iba a un proyecto, yo personalmente, no sé si le ha pasado a alguien más, ¿de acuerdo? Yo iba a un proyecto a programar y aprender lo que me valiera para que me pagase más otra empresa o esa sensación tuviera yo en mi cabeza, que estaba en mercado. ¿Creéis que la gente que trabaja en un proyecto en banca, que luego he sido director de desarrollo de un banco, en tecnología, sabe a qué se dedica su negocio, cómo gana dinero en su negocio y cuál es lo más importante que tiene que hacer para su negocio? ¿Creéis que lo sabe? Para eso es el cliente, ¿no? ¿Para eso qué cliente? Información. ¿Qué cliente? Cualquiera de los clientes que tengas, el primero, el segundo, el tercero. Para eso Pero, tienes un product owner que está en contacto directo con el cliente y te trae la información al equipo, el equipo lo desarrolla, ¿te vale, no te vale? No, iterativamente. bien, pero alguien cuenta al equipo en qué consiste el negocio, ¿estamos de acuerdo, no? Bien, es decir, pero ¿estáis convencidos que todos los desarrolladores que tenéis trabajando en equipos conocen cómo la empresa en la que trabajas gana dinero? No. Bueno, una pregunta, los que trabajáis en banca, ¿quién trabaja en banca? Bien, ¿cómo gana dinero un banco? Trabajo en una consultora. ¿Cómo gana dinero un banco? Sí. Sí. Que cada uno sabe de su trabajo, yo no sé qué hace el consejero de trabajo. No, el banco, ¿cómo gana dinero el banco? Comisiones, hipotecas, créditos ¿Eh? Y moviendo el dinero. ¿No? Bien, pero lo que quiero decir es que, vamos a ver, tú trabajas en un área, pero... ¿Eh? Coach, yo no soy financiero. Bien, pero lo que te quiero decir es el que... Yo cuando, por ejemplo, yo que trabajo con equipos técnicos, ¿no? Es decir, muchas veces el interés de los equipos técnicos es por aprender tecnología, no por entregar valor para el usuario de negocio. El valor lo tiene que pedir la persona. El product owner es el que tiene que regular, ¿no? Claro, pero el product owner tiene la capacidad de determinar, por ejemplo, el esfuerzo que estamos haciendo en construir algo, si es acorde al valor que va a entregar. Vamos a ver, yo te voy a decir, son problemas que me encuentro en muchos sitios, ¿de acuerdo? Y es el que el product owner quiere que se hagan un conjunto de funcionalidades priorizadas. El equipo elige cómo lo va a hacer. ¿El equipo siempre toma la mejor decisión en base al valor de negocio o toma decisiones porque ellos lo que quieren es aprender tecnología y aplicar las últimas tecnologías? Pero vamos, yo no trabajo en ningún banco, ¿vale? Pero he trabajado en muchas organizaciones y ni siquiera el product owner entiende el negocio. Y aunque lo entienda, muchas veces no le preocupa. Lo que le preocupa es sus objetivos, su carrera, su bonus. O sea que al final ese problema de su optimización lo tenemos a nivel de persona en tu equipo, lo tenemos a nivel de equipo, lo tenemos a nivel de product owner, todos los negocios están suboptimizados. Y ese es el problema en esencia que estamos comentando. Por eso la automatización funciona para lo que funciona, pero hay que alinearla, hay que establecer unas directrices, unos límites. Bueno, pero... El concepto de cadena de valor tenemos que optimizar a nivel de cadena de valor, no mirarlo por equipo, estamos segmentando. Bien, pero las preguntas que estábamos haciendo, o ahora si queréis dejamos una ronda más abierta para hablar, ¿no? Y porque vamos a acabar a las 9. Yo, si queréis, al que luego se quiera quedar, os invito a una cerveza, ¿de acuerdo? A una o a dos, ¿vale? Las pago yo, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, porque lo bueno muchas veces de los meetup pasa después del meetup, ¿no? Entonces, la gracia es el que, vamos a ver, si partimos, o el orden de las preguntas estaban también un poquito para generar una conversación, y no tenemos por qué llevar razón porque nada es blanco y negro, como tú bien decías, es decir, nada es blanco y negro. Yo lo que quiero decir es el que, si partimos que los equipos tienen que tener claro cómo funciona un negocio, ¿de acuerdo? Y sobre todo no condicionar su satisfacción personal a soluciones técnicas respecto al valor entregado al negocio. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, digo yo, ¿no? Luego la segunda es el que los equipos y el product owner tienen que tener claro cuáles son los objetivos globales del negocio e intentar elegir las historias representando al resto de las personas para, con esos
objetivos, resultados o iniciativas que estemos alineados con ellos. Y confiamos en el que si todo el mundo se va alineando, al fin y al cabo, ¿no? Y vamos obteniendo ciclos de feedback tempranos, lo que vamos a hacer es que la cuenta de resultados se va a ver afectada y la empresa, si no tiene muchas variables diferentes, lo que haga es el que vaya mejorando. Y nuestra responsabilidad como Agile Coach supongo que será esta de la que estamos hablando, el que se produzca este alineamiento que se va produciendo. Pero tendremos que empezar, yo creo que por lo más importante, empezamos por el principio, es decir, lo que está haciendo el equipo, en lo que trabaja la gente, lo entiende. Tenemos claro los objetivos que ese área económicos o vinculados con el negocio queremos obtener a mi dimensión. Y luego, pues el que alguien unifique esos objetivos o encuentre en otro lado, para eso están las oficinas de proyecto, entiendo, o para eso están las direcciones de los negocios. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Pero es que yo creo que ya falla la primera parte. Es que para mí eso es la labor del productor, no del equipo. El equipo sabe de lo que sabe y desarrolla lo que sabe desarrollar. El productor es el que tiene que traer la información que el equipo necesita para saber cómo apartar valor. Sí, si no tiene esa información... Perdón. Sí, pero el product owner te va a decir el qué. En el equipo va a decir el cómo. Exacto. Y yo creo que el planteamiento de Roberto es cómo sabemos que ese cómo que deciden ellos tiene un equilibrio entre me quiero divertir porque quiero aprender una nueva tecnología o lo quiero hacer lo más eficiente y efectivo posible porque tengo que entregar rápido valor. Bueno, pues en la línea que está comentando él y que ha identificado como principal. Pero entonces eso implicaría que el product owner se tiene que meter en el cómo. No, se tiene que meter en el para qué, que es lo que no hace. El problema del product owner es que muchas veces entran en la cadena de producción, en el backlog, y te dicen continuamente en el backlog exactamente qué quieren, el equipo decide cómo, pero nadie sabe el para qué se hace. Entonces, si al final el nivel de liderazgo que tiene el product owner no eleva el nivel de contribución estratégica de los equipos funcionan como máquinas, donde los intereses y la alineación que comenta él no funcionan al 100%, no se saben autogestionar, porque cuando tú no tienes claro el propósito de contribución estratégica, que es el para qué, porque el product owner ni te lo explica, ni lo empodera, ni lo comparte, y a veces ni lo sabe y otra vez ni le interesa, ¿qué va a hacer el equipo? Trabajar como una máquina, los cómo, y pobrecitos que no pueden hacer más. Entonces el problema es el product owner y el Scrum Master. ¿Qué coño hacen aquí estos dos? ¿De qué roles estamos hablando si nadie utiliza el para qué? Cuando el para qué se comparte, te puedo asegurar que la gente funciona muy bien con equipos autogestionados y el impacto en el negocio es brutal. La gente no hace tonterías. Yo creo que es un factor diferencial, ¿no? Para lo que es la motivación de la gente, cuando ya sabe y tiene claro pues precisamente la motivación y propósito de lo que están haciendo, cómo van a contribuir, pues tienen engagement mucho más alto. Product owner que sabe mucho de producto, mucho de servicio, pero todo lo que tiene que ver con el propósito de la alineación para conseguir ese nivel de engagement y orientarles desde el para qué, no están trabajando bien. Y luego se queja de que los equipos no funcionan bien, que las entregas no son iterativas ni incrementales, que fallan demasiado. Claro, es que tú desde el primer momento en el para qué no lo has trabajado, no lo has compartido, y ellos te dan la respuesta de valor hasta donde ellos llegan, sin objetivo. Y tú que ahora trabajas mucho con millennials que dicen que realmente ellos tienen una forma de pensar diferente, ¿no? Que realmente el dinero y tal como que lo dejan un poco aparte y que más lo que buscan es hacer algo que realmente esté alineado con sus valores, etcétera. Aquí ya entramos en otro melón que sería el cómo una empresa consigue transmitir unos valores que los tenga claros, pero no solo en la web, porque luego es que realmente se vivan así en el día a día y que en su selección de personal incluso pues consigan captar a la gente que esté alineada, que no choquen, porque si están enfrentados esos valores, pues difícilmente vas a poder motivar a la gente. Pero en ese punto sobre lo que contabais antes de la autoorganización, de si se confía ya en un equipo, en una empresa que esté en el proceso de transformación, si los proyectos que se surgen como no confían, entonces o al primer error que se produce, pues se quita la autoorganización, digamos, o el grado de libertad, pues entonces estás intentando fomentar los valores y cultura que luego no estás dando el ejemplo, no lo estás cumpliendo tú mismo porque estás viendo que el equipo por debajo pues se está equivocando. ¿Cómo puedes resolver esta situación? Porque quieres transformar la empresa, quieres que lo hagan, pero el ejemplo que das es quitas la otra. Bueno, de todos modos es recordar una cosa, en Management 3.0, en lo que es el Decision Poker, se definen 7 grados, ¿no?, de autoorganización, no 1, 7.
Esto es que siempre vamos a 0 o 1. Esto no es 0 o 1. ¿Estamos de acuerdo? Es el que tú tienes que definir unos criterios, en algunos tendrán el máximo nivel de delegación y en otros tendrán un grado menor. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo que sucede es el que no podemos decir, el equipo es autoorganizado y entonces le dejo que haga todo lo que quiera en todas las dimensiones. No. ¿Estamos de acuerdo? Definiremos unas dimensiones y lo que tendremos que hacer es el crear dinámicas para que el equipo entienda y los responsables entiendan cuáles son los grados y que estén acordados los grados de autoorganización. Entiendo, ¿no? Y a medida que... Y habrá, incluso te digo que en una organización habrá equipos que tengan unos grados y otros equipos que no tengan otros grados de autoorganización. ¿De acuerdo? Yo cuento cosas divertidas que me pasan a mí como empresa. ¿De acuerdo? Es decir, yo mando 2 técnicos que son la leche, los 2. Esto me pasó hace un montón de años. Y de repente le mando a un cliente y hacemos el frontend, el front office de la aplicación y hacemos el back office. Y cuando acaba el cliente me dice, joder, estupendo en coste, en fecha, en tecnología y en todo. Y dice, Roberto, solo hay un problema, que me habéis hecho 2 proyectos diferentes. ¿De acuerdo? Uno, como entre ellos, ¿no? Los 2 pues tienen un carácter muy fuerte, lo que han decidido es que cada uno lo hace con una tecnología distinta, trabajando contra lo mismo. Y ahora tengo yo, para mantenerlo, que tener a gente con el doble de conocimientos porque tu propia gente no ha querido ponerse de acuerdo en cómo lo hacía. ¿De acuerdo? Entonces digo yo, ¿y tú qué le dices al cliente? ¿Qué le dices? ¿No? A ver, ¿alguno que no? ¿Vale? Dices tú, la madre que me parió. Entonces yo ya sé que cuando esas personas en concreto les mando a hacer un proyecto, ¿de acuerdo? Tengo que tener precaución de que eso no me vuelva a pasar. ¿Eh? ¿Yo por qué? ¿Quieres mejorarte tú? Claro, no, el problema es mío. El propósito marca unas ideas claras y entonces dices al equipo, se va a utilizar esta tecnología. No, bueno, pero autogestionado. no, pero lo que te quiero decir, sí, pero todo lo que pase, el problema sale en la primera iteración con el cliente eso que sale al final del proyecto. Si tú después del primer sprint presentas un poquito de front, un poquito de back, claro. No, pero debería ya saber. No, pero si el cliente estaba contento porque la funcionalidad, lo que veía y cómo funcionaba, le encantaba. ¿De acuerdo? Claro, pero es que en la review no se ve solo eso, bien, perfecto. el front, sino toda la maquinaria. Bien, pero el tema está en el que ese problema no nos surgió hasta el final. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cliente era un cliente que era muy de negocio y tenía pocos conocimientos tecnológicos. Claro, para el front y para el back, tecnologías distintas tienen que haber. O sea, no sé hasta qué punto... Bueno, es decir, pero yo lo que te quiero decir es el que, vamos a ver, no te lo cuento como un éxito, te lo cuento como un fracaso. ¿De acuerdo? Es decir, en el sentido de que tú dejas a la gente que es senior y que es responsable y que, digamos, que se supone que tiene que hacer las cosas con sentido común, y la percepción de sentido común de la gente no es toda la misma. Para ellos, como tú bien estás diciendo ahora, no es un problema, ¿de acuerdo? Para ellos no es un problema en el que una cosa la haga una tecnología y otra cosa la haga otra. Ahora, para que el cliente que tiene que dedicarse luego a mantenerlo, tiene que aprender y hacerse experto en 2 tecnologías diferentes, ¿tú crees que eso es un problema para él? No, pero a lo mejor imagínate que otro cliente lo hubiese valorado, porque sabe que las tecnologías que han utilizado son las mejores en cada parte, y que aunque va a tener que implementar 2 perfiles, pero sabe que va a estar a prueba de bombas eso. Bien, pero claro que la gente lo quiere. Pero quiero ahora te lo cuento como lo que te quiero decir es el que yo te lo contaba como un concepto en el que yo, conociendo y trabajando muchos años con las mismas personas, sé que a algunos les puedo dar unos grados de libertad en unas dimensiones, a otras en otras, ¿de acuerdo? En base a la experiencia que hemos tenido. Por eso te quiero decir que dices tú, que en otro contexto podría haber sido un éxito, sí, pero el problema es el que muchas veces es el que no me había trascendido a mí, yo había confiado en un equipo autoorganizado y en que la gente hace las cosas como las tiene que hacer. Que el problema soy yo, claro, pues, todo lo que pasa el problema soy yo, pero lo que te quiero decir es el que no es fácil ni siquiera a distintos grupos darle el mismo grado de autoorganización. Por eso están esas matrices de management cero, ¿no? Eso es lo que no había alineamiento. La autoorganización y la autogestión. Eso es. Estamos confundiendo esos 2 conceptos. Y la autogestión no es de lo que estamos hablando, o de lo que habla Jaime, habla de autoorganización. Teniendo una buena guía, teniendo un buen foco y un buen objetivo, los equipos autoorganizados pueden funcionar perfectamente. Otro problema es que se les deje su libre albedrío o se les deje trabajar sin un foco en una dirección. Obviamente van a ver pues, lo que más les convenga, o lo que haríamos en cualquier entorno, en el de trabajo, en el personal. Sí. Si no tuviéramos un foco para nada, pues cada uno haría lo que más le conviene. Perfecto. Bueno, no sé si a las alturas que estamos, queda media hora, como la charla tenía un objetivo, lo hemos planeado de un modelo, podríamos dejar a lo mejor
un turno más abierto de alguien que quiera contar algo o que quiera plantear lo que hemos planteado de otro modo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿de qué queréis hablar? ¿Queréis hablar de, o queréis exponer alguna pregunta? El tema inicial, a mí es el que más me interesaba, la verdad, que Sí. es medir el impacto, ¿no? De Bien. una transformación allá. Pasarle el micro. Hay una cosa que se puede hablar relacionada con esto, que sería también el cómo podemos medir, y está relacionado también con la madurez de los equipos y si se pueden autoorganizar o no. ¿Podemos medir ese grado de madurez de un equipo? Porque al fin y al cabo, cuando estamos en una transformación agile, vamos enseñándoles a los equipos a que trabajen de una manera diferente. ¿Podemos cuantificar eso? Pues sería algo que podríamos discutir o debatir de cómo lo hacéis. Cuando transformáis a un equipo que empieza con la parte agile, ¿cómo vais midiendo su grado de adopción de agile? Porque es otro nivel que también lo podemos cuantificar. Vale, de todos modos, como queda muy poquito tiempo, yo creo que lo podríamos dejar un poquito abierto, ¿no? Como tú comentabas, a ver, temas, alguien más que tenga algún tema de interés, que quiera proponer alguna cosa, que hablemos, que discutamos, que comentemos. ¿Alguien quiere comentar algo, exponer algo, contar su experiencia? Venga, lanzaros alguno. Contaros. Bueno, lanzamos el micro volador y donde caiga. Y quien lo coja, ¿no? Algo. Seguro que alguien ha venido con intención de contar algo, o de preguntar algo, o de comentar algo que no ha hecho, que no ha preguntado. Venga, animaros. Muy tarde, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de todos modos, luego retomamos si quieres la pregunta que era la inicial, ¿de acuerdo? Porque lo hemos hecho abierto. Vamos a ver, teníamos por ahí un dibujillo, vamos a ver. Nosotros, aunque tenemos muy poca gente en el área de Agile, nosotros en Autentia somos 2 personas en UX, 5 personas en Agile y luego pues 80 personas más o menos en desarrollo como arquitectos. Nos pasa una cosa, y es el que las metodologías ágiles para nosotros es un colateral. Nosotros llegamos a una empresa, nos piden que hagamos un desarrollo, que hagamos un esqueleto de una arquitectura, y el problema que nos encontramos es el que si están separados negocio y tecnología, a ver cómo somos ágiles. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, pues yo durante muchos años me he tirado dando charlitas, pues hasta gratis. Muchas veces tú llegas a Recursos Humanos y dices, oye, yo doy clases en una escuela de negocio, te doy una charla gratis de Agile. Y dicen, vale, pues dala, ¿no? Y entonces estableces esos puentes entre las áreas de negocio y las áreas técnicas para que no nos gestionemos por reuniones, estén más cerca, participen del backlog, cosas de ese estilo, ¿no? Hackeando un poquito la organización haciéndolo. Pero claro, cuando hacemos eso, de repente luego nos dicen, muy bien, pero vosotros estáis trabajando de un modo ágil, queremos trabajar de un modo ágil en vuestro proyecto y en algunos más, ¿cómo medimos el valor que estáis aportando de transformación ágil? ¿Vale? ¿Cómo puedo medir o para contratarte a 1 o 2 personas que me ayuden a esto que habéis hecho en un proyecto, trasladarlo en otros sitios, cómo lo hacemos? ¿No? Entonces nosotros lo que hacemos, básicamente, esto lo he puesto aquí como enlace, tenéis un par de ellos, luego el material si queréis lo pasamos o lo colgamos en el iPad o lo que sea. Esto no es nuestro, ¿de acuerdo? Tenéis ahí los... pon la otra, que parece que es... Vamos a ver. Hay cuestiones que son bastante sencillas, ¿de acuerdo? Si yo me voy ahora mismo a una organización que tiene 20 equipos y nos dicen, oye, ayúdanos a que estos equipos sean más ágiles. Lo que hacemos es que hacemos algo muy sencillo. Decimos, vamos a ver, ¿qué es para ti ser ágil? ¿Vale? Se lo preguntamos. Es decir, pues ser ágil es trabajar con TDD, tener un pseudo BDD, tener una buena definición de historias de ready y de done, ¿vale? Que las dailies pues estén bien hechas, ¿vale? Y que haga, por ejemplo, una guía de demostración. Eso luego cuento lo que es. De tal modo que con ellos pactamos qué es lo que es, se entiende, qué prácticas se han implantado en el equipo para decir que estamos implantando metodologías ágiles. Y entonces las ponemos en una fila, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es el que semana tras semana vamos acompañando a los equipos, programando con ellos, haciendo pair programming y haciendo una serie de cosas, y al mismo tiempo que hacemos la implantación de las, digamos, liturgias ágiles, programamos con ellos. Entonces ya no tienen excusa para decir que no se puede hacer, porque si yo me pongo a programar contigo y al mismo tiempo nos ponemos a hacer dailies, retrospectivas, ¿no? Y demás cosas, ya no es el que les digas lo que tienes que hacer, sino que los estás haciendo con ellos. Entonces lo que vamos haciendo es el que proponemos unos puntos de trabajo, proponemos unas semanas y entonces lo que vamos haciendo es el que ponemos un 0, un 1 o un 0,5, ¿de acuerdo? Estamos en proceso o lo hemos conseguido.
Lo que significa que cuando vamos a un primer equipo, por ejemplo, la primera vez, pues tenemos un 3. La siguiente semana tenemos un 4. La siguiente semana tenemos un 5. La siguiente semana tenemos un 6. Y acompañándoles varias semanas, lo que hacemos es el que medimos cómo están adoptando las prácticas Agile, que no es lo mismo que medir lo Agile que son. ¿Estás de acuerdo? ¿Vale? Que son dos cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, pero de algún modo tenemos que demostrar a las empresas de que nuestro paso por distintos equipos para hacer esto tiene algún tipo de medida. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Entonces, nosotros lo hacemos así. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Para qué? Si tenéis ahora mismo 10, 12, 15 equipos, ver comparativamente cómo de adoptado tienen el Agile. ¿Tenéis algún mecanismo para poderlo hacer? Sí. ¿Cómo lo hacéis? ¿Micro? Nosotros tenemos un modelo que creo que revisamos 150 puntos. 150. 150 puntos. Ceremonias, métricas, roles de hacer. Y Sí. luego también tenemos un intento de valorar el ser, que Sí. claro, la subjetividad. Bien, Así. pero entonces, vamos a ver, tú cuando llegas a un equipo, lo primero que les haces es un assessment, ¿no? Supongo, y les dices que se lo harán hasta ellos, entiendo, ¿no? Ellos dirán, oye, de estas 150 puntos ponme si eres o no eres, si lo haces o no lo haces, ¿no? Y entonces lo que hacéis es que les acompañáis para que vayan subiendo en ese valor. Sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ahora bien, nada de esto mide el valor que aportas. Claro, pero eso, vamos a ver. Eso es el medio de la transformación, ¿no? Bien, de todos modos, El valor que aportas, no la de ceremonias que haces y la de roles que tienes cubiertos y todas esas cosas. esa es un poquito la gracia, vamos a ver. De todos modos, hay aproximaciones. Yo, por ejemplo, en la del Suhari, yo creo que los equipos, al final si yo trabajo en tecnología, los equipos tienen que tener unas prácticas técnicas. Y desde mi perspectiva, no son negociables. ¿De acuerdo? Es decir, no son negociables. Es decir, yo que un equipo trabaje con TDD, con Test Driven Development, y que moquee y que tenga un conjunto de pruebas automáticas, creo que no es negociable. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues el que, y estoy convencido de que cuando empezamos a hacer un desarrollo, o estamos refactorizando un desarrollo, que haya un conjunto cada vez más grande y un catálogo de buenas pruebas unitarias, lo que hace es el que luego los tiempos de prueba y los problemas que nos encontramos en producción van a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que digamos es que con eso, el forzar que un equipo siga unas prácticas, creo que tiene una consecuencia en la satisfacción del cliente y de la entrega de valor. ¿De acuerdo? Esa es una perspectiva personal, es decir, no es que lo diga ninguna metodología, ninguna cosa. Entonces, la gracia está en el que forzar ese del Suhari, el SU, a que los equipos sigan un conjunto de prácticas, confiamos en el que tenga unos impactos favorables. Otra cosa distinta es que sabemos que hay ciertas cosas que tienen impactos no favorables. Por ejemplo, si tú fuerzas a que todos los equipos al final de cada sprint o de cada ciclo hagan una retrospectiva, hay muchas retrospectivas que se hacen porque alguien dice que tiene que hacerse una retrospectiva, pero la retrospectiva no aporta ningún tipo de valor. Que eso es lo que tú supongo que estás comentando, que seguir las prácticas no te garantiza que las prácticas garanticen un valor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, desarrollando software es muy evidente, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, fuerzas a que haya una cobertura de pruebas automática muy elevada, los equipos prueban como les da la gana y luego hacen las pruebas. Yo lo que quiero decir es que realizando todas esas prácticas está claro que lo que no se mide es el valor, se miden las prácticas. Sí. Las prácticas que haces, pero no el valor que aportan. Todas esas ceremonias y todos esos roles está claro que tienen que aportar ese valor y eso se revisan las retrospectivas y para eso se cambian las maneras de trabajar y se cambian las actitudes y todo esto es lo que va generando el cambio de mentalidad. Pero el valor como tal es lo que no se puede medir y lo que no medimos nosotros no sabemos o no hemos sabido enfocar todavía cómo medirlo. A mí no me interesa especialmente saber si se hacen daily list, si se hacen retrospectivas cada mes, cada 3 semanas o cada 2 días. No es eso lo que me interesa saber. Lo que me interesa saber es cómo evolucionan los equipos, pero sobre todo la independencia que tienen
a la hora de aplicar después la agilidad. Eso sería el cambio de mentalidad. Sí. Entonces, el que hagan el número de ceremonias y demás es un paso necesario. Y obviamente, sobre todo los equipos más iniciales, pues es lo que hace que genere una estabilidad y una forma de trabajo que luego pueda repercutir. Pero lo que no medimos, o lo que no he encontrado yo la manera de hacer, es medir el valor que aporta. A eso me refiero. No Claro. sé si me Sí me explica. Vamos a ver, te explica. Las métricas de proceso que habla del informe. Sí, vamos a ver. Obviamente hay ciertas cosas que sí se pueden hacer, ¿vale? Vamos a ver. Lo que tú estabas comentando antes, mira, por ejemplo, cuando trabajamos en metodologías Scrum, hay una cuestión que se entiende muy mal. Es decir, que nosotros lo que se hace muchas veces es que un proyecto en cascada se ha convertido en muchos proyectitos de entregas sucesivas, ¿no? Lo que no se hace es el plantearse que en cada incremento de producto tiene que ser algo que sea desplegable, ¿vale? Si yo, por ejemplo, como bien decimos, seguimos todas las prácticas de Scrum, es decir, y yo hago mis reuniones de planificación, ejecuto, hago mis dailies, ¿no? Refino y hago mis demostraciones y no pongo nada en producción, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que significa? Porque lo voy a hacer en 3, en 4, en 5 ciclos, probablemente no haya entendido lo que es iterativo e incremental. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, obviamente no puedo medir el valor porque además no estoy entregando nada en producción. Nosotros cuando vamos a muchos sitios es que trabajamos en ciclos de 2 semanas o de 3, pero no estamos haciendo una entrega real de valor al cliente. ¿Está de acuerdo, no? Es decir, eso no sé si os pasa o no, pero realmente las unidades de trabajo las hemos descompuesto en tareitas y en elementos pequeños y hacemos entregas de elementos demasiado grandes. Eso ya, el coger y el medir la cantidad de features que son se pueden poner en producción, eso sí que mejora la agilidad. ¿De acuerdo? El verificar que hago retrospectivas, eso no mejora la agilidad. ¿Vale? Y otra cosa distinta es, de esas features que yo pongo en producción, ¿cuáles son las que valora el cliente como positivas? Eso sí que es una entrega de valor. ¿Vale? Yo creo que por ahí es por donde tienen que ir los tiros. Pero yo, por ejemplo, el problema está en que cuando alguien no conoce las... porque yo muchas veces, el problema que nos encontramos nosotros no es el que tenéis vosotros, es el que vamos a sitios donde nosotros somos la cabeza de playa. Es decir, no tienen nada y tenemos que ir haciendo que tengan cosas. Vosotros a lo mejor ya tenéis un estado más de madurez y lo que tienes que decir, vale, muy bien, es que a mí ya, por ejemplo, el medir las aportaciones o las dinámicas que hacen es que me da igual, ¿no? Yo lo que necesito a lo mejor es orientarlo más como estaba yo diciendo en el segundo caso. Es decir, que realmente el Product Owner me tenga definida la prioridad o del valor de negocio que vamos a tener y que los equipos hagan incrementos reales alineados con ese valor de negocio. Entonces, que a mí sigan ciertas cosas por debajo más fielmente o menos fielmente, a lo mejor me importa menos. ¿De acuerdo? De todos modos, esto que estamos comentando, oye, me podéis interrumpir cuando queráis, es contra Scrum, por ejemplo, ¿no? Porque Scrum dice que hay que hacerlo todo, no hay que hacerlo nada. ¿Está de acuerdo? ¿No? Es decir, que para ser Scrum y para sacar las ventajas de Scrum tengo que seguir todas las prácticas. Bueno, eso lo dice Scrum, porque le interesa Scrum. Eso lo dice Scrum. El mismo no dice eso, precisamente dice que el Suharri, al final, modélalo a la demanda de tu negocio. O sea, modélalo, cámbialo y crea tu propio modelo. Pero Scrum te dice, no, si no haces daily todos los días, no estás haciendo... Yo estoy contigo. Si no, no factura él cuando dé su... yo qué sé. Claro, vamos a sacar su examen de certificación. Yo estoy contigo. Vamos a ver, yo quiero ser ágil, yo no quiero ser Scrum. ¿De acuerdo? Exacto. Y para mí ser ágil no es ser Scrum. ¿De acuerdo? Oye, Scrum una pregunta nada más. Y esto es solo una pregunta interesante. ¿Vosotros creéis que se puede ser ágil o agile sin construir software? ¿Quién cree que sí? Sin construir software, ¿de acuerdo? Porque dice que la gente dice que cuando uno es ágil sigue el manifiesto ágil, ¿no? Y el manifiesto ágil es el manifiesto para la construcción de software ágil y hay un producto funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, estamos aquí mayoritariamente... vamos a preguntar al revés. ¿Quién cree que si no hablamos de software no se puede hablar de agile? ¿Alguien? Si no estamos construyendo software, no estamos hablando de agile. Es decir, ¿creéis que se pueden aplicar los principios de metodologías ágiles a áreas de negocio sin que construyamos software? ¿Alguien cree que no? ¿Vale? Es decir, vamos a ver, lo que yo quiero decir es que yo cuando voy a una organización, yo ahora trabajo con un departamento financiero, con un departamento legal y les ayudamos a implantar principios ágiles. ¿De acuerdo?
Pero hay mucha gente que dice que no se puede ser ágil si no construye software. Porque el manifiesto ágil es el manifiesto ágil de desarrollo de software. Eso porque les importunas y entonces acuden a esa... Es que nosotros no somos software. Bien, o sea que estamos de acuerdo todos en el que el agilismo se puede aplicar en una organización a distintos niveles sin necesidad de construir software. Sí, ¿está todo el mundo de acuerdo con eso? ¿Vale? Bueno, de todo modo lo que estábamos hablando, en tu caso no sé si lo que te estaba comentando te da alguna solución o te da alguna vía, o tú cómo podéis plantear vosotros precisamente lo que me estabas diciendo, porque tú tienes 150 puntos en un checklist que demuestran si estamos haciendo las dinámicas bien. Estamos haciendo. ¿Eh? Si estamos haciendo. Bueno, si la estamos haciendo y si la estamos haciendo bien, entiendo. Bueno, ¿Cómo valoráis si se hace no, bien? yo lo de bien no lo incluiría, ¿eh? Bueno, pues, Es check. claro, hay unas pautas, pero también No, hay mucha subjetividad. Claro, pero vamos a ver. Y se autoevalúa, ¿no? La persona que... Mira, nosotros trabajamos en muchas empresas, grandes, ¿vale? Y yo os voy a comentar que a casi todas las que vamos y llevan tiempo trabajando con metodologías ágiles, las historias de usuario son un desastre. Las historias de usuario no son historias de usuario, ¿de acuerdo? Y te diría que vas a 10 equipos, porque nosotros lo que hacemos es el que pasamos por distintos equipos, evaluamos lo que tienen y trabajamos con ellos para que mejoren, ¿de acuerdo? Te diría que 9 de cada 10 equipos las historias de usuario son un desastre. No es que están medio bien, medio mal, no son historias de usuario. La historia de usuario es, hay que añadir un nuevo campo en no sé cuánto, en la base de datos. Hay que añadir un nuevo campo en un formulario. Hay que hacer no sé cuánto. Eso no es una historia de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, si ya partimos de que lo que tienen que hacer y lo que tienen que trabajar está mal definido, lo que falla mucho para mí, una de las partes más importantes que yo veo es el que hay varios desajustes. Pero a mí el desajuste más grande que hay es el que el coach Agile o el Scrum Master no hace su trabajo con los Product Owners. ¿De acuerdo? Es decir, no hace su trabajo con los Product Owners porque las historias de casi todos los proyectos son una basura. Así de categóricamente. ¿De acuerdo? Entonces, si ya las historias de usuario son malas, los criterios de DON de esas historias de usuario son malos. Y en lo que trabaja en el equipo son en tareas, no entienden el negocio y no hay que explicarle los casos y los escenarios de prueba, y hacer pruebas de regresión sobre un escenario que no está bien definido, pues es un tema muy complicado. No sé vosotros qué os parece esto. Es decir, porque para mí no me vale que digamos que tenemos un Jira y que metemos en un Jira historias de usuario. La pregunta es, ¿de vez en cuando alguien va a mirar que las historias de usuario que me hacen mis Progress Owner son buenas historias de usuario? Porque si la historia de usuario ya no es buena, ¿cómo vamos a hablar luego de entrega de valor? ¿Entendéis lo que os quiero decir? ¿Eh? Vamos a ver, una historia de usuario buena. Es que, vamos a ver, la historia de usuario buena... No, eso es muy concreto y muy sencillo. Es decir, está escrito en el lenguaje del negocio, ¿no? Representa un actor, tiene un para qué, tiene unos criterios de prueba que definen un escenario completo. Pero una historia de usuario, que es una buena historia de usuario, creo que es bastante fácil de definir. Yo me voy ahora mismo, me das tu catálogo de historia de usuario sin conocer tu negocio y te digo si son buenas o son malas. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese equipo los está haciendo mal, si está tal. No es equipo, todos los equipos. Por una cuestión muy sencilla, porque el Product Owner ha recibido una charla de 10 horas o de 5 horas de cómo se hace, nadie le ha acompañado a la hora de hacerlo y nadie le ha revisado, ¿de acuerdo?, a la hora de hacer ese trabajo y, vamos a ver, como cualquier cosa que te enseñan en 10 horas, no vas a aprender a hacerla. No ha habido un acompañamiento correcto de los Product Owners durante tiempo. Y los Coach Agile o los Scrum Masters se centran mucho más en que las liturgias se sigan que en la profundidad de lo que estamos haciendo en el trabajo. Y yo, por ejemplo, vamos a ver, una pregunta interesante. ¿Quién de vosotros sois Coach Agile? ¿Quién de vosotros se va a un equipo y le escribe las historias de usuario? Le escribe. ¿No? Vamos a ver, yo lo hago. Vamos a ver, yo... No. Igual que aprueba las soluciones técnicas de poco gente, pero... No, yo no las apruebo, yo no las apruebo. Muchas gorras ahí escondidas. No, yo no las apruebo, vamos a ver. No, yo no apruebo las soluciones técnicas de mi gente porque no tengo conocimiento. Lo que hago es hago que ellos discutan entre ellos, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es el que, vamos a ver. Entiendo que un coach agile tiene conocimientos de negocio, técnicos, ¿de acuerdo? Y de Scrum o de las metodologías que trabaje. Y yo entiendo que hay 3 ramas. Hay gente que viene de negocio,
Hay gente que vendrá de psicología o de coach clásico y habrá gente que venga de tecnología. Yo vengo de tecnología, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues pero ya hace mucho tiempo que trabajo en tecnología y me he orientado más a definir proyectos en base, pues yo que sé, a métodos como Inception o similar. Entonces, la gracia que tiene es el que un coach agile será de uno de los tres tipos. O es alguien que es muy técnico, o es alguien que conoce muy bien el negocio y sabe modelar el negocio, o es alguien que sabe desarrollar a los equipos, o un poco de cada. No sé si estáis de acuerdo, no sé si habrá más dimensiones, ¿no? Pero entonces, si yo soy un coach agile, tendré que tener unos conocimientos, unas habilidades y seré capaz de formar a la organización. ¿Estamos de acuerdo en que un coach agile tiene que tener la capacidad de formar en una de estas tres dimensiones a la gente que trabaja? ¿O no? La técnica no sería nuestro rol actual. Bueno, pero para ayudar a las personas técnicamente no me hablo. No, ni yo tampoco. Pero nada. Yo, por ejemplo, yo ya no puedo formar a la gente técnicamente porque no tengo el conocimiento. Pero yo, por ejemplo, voy a una organización y a un product owner si puedo enseñarle a descomponer un proyecto en historias, a definir los casos de prueba, a priorizar y a definir criterios de priorización. Eso sí soy capaz de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o yo soy capaz de definir historias y ayudar al product owner y hacerle, digamos, de asistente al product owner o al negocio, o estoy dándole soporte al técnico, o estoy dando el soporte a las personas. Pero tendré que ser capaz de hacer una de esas tres cosas. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿de acuerdo? El problema que hay es el que una de las tres tengo que hacer. O les desarrollo, les genero confianza, hago que los equipos se gestionen, les quito el miedo, o bien aprendo a definir un portfolio de proyecto y definir el portfolio de proyecto y descomponerlo en historias, o soy capaz de aplicar prácticas XP o centrarme en un equipo y hacer que desarrollen las capacidades técnicas. Una de las tres tendré que hacer. ¿Quién no está de acuerdo conmigo? Yo creo que... Un poco de todo. ¿Eh? Un poco de todo. No, pero vamos a ver, un poco de todo, pero lo que yo te quiero decir es que muchas veces, tú por ejemplo, eres la jefa de un departamento, imagínate, de coach agile, te lo compro. ¿De acuerdo? Pero coño, tendrás que tener a alguien que sepa una de esas tres cosas. ¿Sí o no? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el único matiz es que tú has dicho que le escribes las historias de usuario. Yo sí. Lo que propongo es acompañar a escribir las historias de usuario, pero no ser escritas, porque si no, no aprenderán. No, pero te voy a decir una cosa, vamos. Me he entendido. Pero bien. No Pero me he explicado probablemente mal. Y mira, yo por ejemplo voy a una empresa y vamos a empezar a trabajar en un proyecto técnico. Y a lo mejor el proyecto ha salido de un pliego. Y el pliego viene redactado a nivel de requisitos. Pues ya digo, no te preocupes, me das el pliego y yo se lo devuelvo descompuesto en historias. Sin más, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es yo le doy el proyecto descompuesto en historias y lo que hacemos es decir, vamos a ver, este pliego clásico o lo he descompuesto en historias. ¿Os vale? ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es sobre todo porque la primera vez que llegas a un equipo y no tienes experiencia haciéndolo, es muy complicado que lo hagan. Luego, obviamente, como tú dices, lo que sucede es para la primera vez lo haces tú, además eso va a ir cambiando. Para el segundo ya haces que lo hagan ellos, pero teniendo un ejemplo de cómo tú lo has hecho y ayudándoles a hacerlo. Para el tercero esperas que lo hagan ellos, ¿de acuerdo? Y para el cuarto, pues a lo mejor ya no tienes que hacer nada, solamente revisar que lo hagan primero y que luego las historias sean historias. Pero que digamos que para mí, una de las cosas que tiene que hacer un coach agile es ser capaz de descomponer un proyecto en historias. Para mí, ¿de acuerdo? Puedo estar equivocado. O por lo menos, si eres un coordinador o tienes una persona que digamos que tienes a mucha gente a tu cargo, coño, que los que estén a tu cargo sepan hacerlo. Pero si un coach agile ya no es capaz de definir un portfolio, descomponer un proyecto en historias, la pregunta está en el que, para mi gusto, hay una deficiencia funcional. ¿De acuerdo? No, ¿tú crees que no? Entonces, si tú vas de coach... Yo creo que eso es función de nuevo del product owner. Bien, perfecto, pero ¿quién enseña? Pero la pregunta es que ¿quién da un curso? A ver, ¿alguien da un curso a un product owner? ¿Quién? O sea, yo creo que el Agile Coach, ¿no? Lo que no creo es que tengas que hacerlo, pero saberlo vamos a ver, para poder ayudar a los yo doy cursos de Product Owner, vamos a ver, pero el tema está en que... Pero me da igual, vamos a ver, yo voy a muchas empresas diferentes, la pregunta mía es ¿el Agile Coach tiene que ser capaz de dar un curso de Product Owner y un curso de Scrum Master? Bien, ¿no? Entonces, si tiene que dar un curso de Product Owner, tendrá que enseñarles cómo descomponer un proyecto en historia de usuario, cómo podar, cómo priorizar y cómo estimar, ¿no? O eso se lo enseñará al equipo técnico.
Pero digamos que el coach tendrá que tener una cierta soltura y habilidad a la hora de hacer esas cosas, ¿o no? Entonces, un Agile Coach de tecnología, por ejemplo, puede trabajar de Agile Coach de desarrollo de negocio. No, claro que no. Vamos a ver, el tema está, depende de las habilidades de la gente, pero yo te digo que probablemente no. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, soy un friki técnico y desarrollo, es decir, yo te digo que hay 3 patas. Nosotros cuando vamos a un cliente, lo que hacemos es que nos integramos en un equipo, hacemos pre-programming con ellos, y esa persona lo que hace es que te hace de coach XP, de Extreme Programming y de Scrum. Obviamente esa persona, a pedirla que te coja y se vaya con una dirección, sienta que no está perdiendo el tiempo, y les haga caso y ayuda a definir un portfolio, ¿de acuerdo? O te haga un time hall, ya me faltan las palabras, un town hall, ¿no? Es decir, eso no te lo va a poder hacer, eso te lo va a hacer un coach que se relacione con negocio, ¿de acuerdo? Va a hablar con negocio, va a definir los objetivos, los va a visualizar, va a definir un portfolio de proyectos, pero ahora, ¿también quién define entonces uno de esos proyectos en historias? ¿Eso quién lo hace? ¿Eso no lo hace el coach agile de negocio? ¿O ahí ya no llega? Lo que quiero decir, para mi gusto, es el que ahí hay que pringar. Y a muchos coach agile no les gusta pringar, ¿de acuerdo? Es decir, porque hay que coger habilidad convirtiendo un proyecto en historias, ¿vale? A lo mejor que digo es políticamente incorrecto, pero yo creo que un coach agile tiene que tener unas ciertas habilidades en algunas de esas 3 dimensiones, o tendrá en unas poquitas, en otras otras, en otras otras. Pero tú me dices, si no un coach agile no es capaz de descomponer un proyecto en historias, ¿qué es lo que hace? Un coach siempre acompaña. Bueno, ya, pero vamos a ver. A eso vamos, ya, pero si yo no soy capaz... Vamos a ver. No es que no tenga que tener habilidades, es que estamos hablando de un concepto de coaching. Un coach nunca da soluciones, nunca aporta las soluciones, nunca resuelve las situaciones. El coach siempre acompaña, y por eso se llama coach agile, porque acompaña el desarrollo de los equipos, pero no les resuelve las situaciones. Entonces, a eso vamos. ¿Le llamamos agente de transformación? ¿Le llamamos como más...? Es que entonces, para mí, vamos a ver, es que bueno, depende, vamos a ver, un coach, tú vete ahora mismo, yo qué sé, a un gimnasio, ¿de acuerdo? Cuando te dice, oye, coge un peso de 50 kilos y levántalo así, lo coge el entrenador primero, lo levanta, ¿no? Le dice cómo no lesionarse, porque sabe hacerlo muy bien, y él lo hace una vez y el otro lo hace 50. Claro, le dice cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, ya, pero vamos a ver, el matiz me ha escogido el matiz, es decir, yo voy a un proyecto y la primera vez, como sé que el cliente no lo va a saber hacer, le has dado una charla, le has dado un curso de Product Owner, luego lo que haces es el que yo directamente se lo pongo fácil para que tenga un esqueleto para partir. Bueno, yo y toda mi gente, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vamos a un cliente, no, aunque vayamos de coach, tú lo que vas a hacer es ayudar a que su proyecto salga mejor, ¿de acuerdo? Y yo doy por hecho que la primera vez que va a hacer algo no lo va a hacer bien. Entonces, si le simplificas la labor, ve un ejemplo y las siguientes historias, las siguientes fases, tiene un ejemplo que seguir. Si tú le das un curso y le dices, oye, a partir de ahora hazme historias, ¿tú crees que eso va a salir bien? ¿De acuerdo? Es decir, yo es que lo que te quiero decir es el que la experiencia que tengo en muchas empresas muy grandes es el que las historias que hacen los Product Owners son desastrosas. ¿De acuerdo? No son buenas historias. Vosotros me podéis decir, las historias que tienen vuestros equipos, pues sois coach, ¿no? ¿Creéis que son buenas historias? Entonces, ya partimos de una base de que si queremos que entreguen valor, tendrían que ser buenas. ¿Qué habría que hacer para que fueran buenas? Es que mis equipos son muy poco maduros y yo todavía no he conseguido transmitirles el valor de que lo hagan en formato exterior. Entonces pone un post que pone una palabra, perímetro, una cosa, pero si nosotros no nos entendemos. Bueno, y todavía no he conseguido que vean el valor. Ya luego, oye, pues no sé, no me sale. No, es que no le ven el valor, no hacen ni caso. Bien, pero ¿estás de acuerdo conmigo que es un problema? Sí. Que partimos de la base que el primer elemento, que es la gestión de la demanda, no está bien organizada. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Está bien, pero por más que sea un problema, no se va a poner ella a hacer las experiencias de usuario. ¿Por qué? Porque no es su rol, no es su función. ¿Por qué? Porque no es la función del coach. ¿Seguro? Sí. Yo no lo hago no porque no sea mi función de, ay, es que yo eso no lo hago. O sea, se me caen los anillos, ¿no? No se me caen los anillos. Sino, pues bueno, por un poco la filosofía que estamos llevando es no lo hagas tú porque si no ellos, pues lo van a ver como impuesto. Pero, bueno, de todos modos, vamos a ver. Pero hay una cuestión que es sencilla, vamos a ver. Bueno, lo dejamos aquí si queréis, el tema.
Yo creo que una persona te cuenta el proyecto, te cuenta lo que quieren hacer y tú ayudarles a construir los post-it para que sean buenos, una primera vez, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que se puede hacer. Si la pregunta para mí es interesante es, ¿el coach tiene la habilidad de hacerlo? Y me dices tú, sí, ¿vale? Su equipo tiene una disfunción y es que no lo hace bien, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces dices, si yo se lo hago, nunca van a aprender y nunca lo van a hacer, entonces dejo que el product backlog esté mal. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No, lo que haces es ayudarle a corregir el producto algo para que esté bien, pero no lo haces tú y se lo has hecho, pues entonces... Ya, hombre, vamos a ver, pero creo que me habéis entendido. Sentarte ahí, remangarte y ponerte con codo con el product owner y decir, vamos a ir redactando esto, eso es perfectamente válido, creo, y tienes que tener esa habilidad. Si no, poco haces, pero no que lo hagas. Ya, hombre, vamos a ver. Pero ¿tienes la misma confianza en una persona que te demuestra cómo hacer las cosas, que ves que es apta, que en una que no? Es decir, tú te vas, por poner un ejemplo muy tonto, el que estaba en el gimnasio, que te dice tu entrenador personal cómo hacer para levantar las pesas o hacer ahí press banca tal, y no es capaz de hacer él eso que te está diciendo cómo hacerlo. Está bien, pero si yo A lo lo mejor estoy acompañando y le estoy diciendo el cómo hacerlo, es porque lo sé hacer. Bien. Necesariamente. ¿El qué? Pero entonces no se lo puedo decir, no le puedo decir cómo hacerlo Bueno. si no lo sé. Lo que es que estamos partiendo de la base de que la gente no está previamente formada. Los procesos de adopción Agile tienen una fase de sensibilización. Bien, yo te voy a decir que la mitad de los... No le corresponde al Agile Coach ser su profesor ni su mentor. El Agile Coach tiene otra función, que es acompañar, no hacer las cosas. Ahora, si nadie se ha formado, pues claro, el Agile Coach hace de stand-by. Bien, pero... Los de product owner, hace de mentor, pero Ese no es el hace problema. Pero ese es el problema. Pero tú ten en cuenta una cosa, independientemente de eso, y te lo compro completamente, y es el que yo creo que efectivamente esa es la clave, es decir... O sea, yo no intervengo en ningún proceso si la gente previamente no se ha formado en una metodología. Y lo que hago es acompañar. Pero la gente que no sabe nada, no sé qué es esto, no sé cómo se hace, no sé cómo es una historia de usuario, no sé qué son definitions ready, no sé, pues no sabes de nada, primero, antes de llegar yo, tienes que pasar otro proceso de entrenamiento y luego llegan los Agile Coach. Pero me encuentro en organizaciones donde no han hecho nada y pretenden que el Agile Coach haga absolutamente de todo. De consultor, de Agile, de moderador, de mentor, de profesor. No. Esa es mi vida. Bueno, no sé si has visto alguna vez el modelo que propone Lisa Atkins de X-Wing para los Agile Coach, que tiene como las tres vertientes que decíamos, de tecnología, negocio y personas, y luego como 4 áreas que son transversales, que son la de formación, son la de mentoría, la de coaching y la de facilitación. Entonces, a lo mejor la palabra está mal, o sea, no deberíamos ser Agile Coach, porque no nos dedicamos solo al coaching. O si quieres ser alguien que solo te dediques al coaching, pues entonces sí, usaríamos esa palabra. Pero es que ya te sobra incluso el atributo Agile, porque el coach es experto en el proceso, pero no en el dominio. Si vamos a lo que es un coach meramente... Estoy de acuerdo contigo, yo percibo confusión. Claro. Veo que al final te piden que hagas de todo y que tienes que cubrir todo el proceso, la adopción, sensibilización, el mantenimiento. Eso no se le tiene que pedir a un Agile Coach. Otra cosa es que tú internamente sí tengas esos atributos, que hayas pasado por, pero tú no tienes que hacerle las historias de usuario a tu gente. No, pero vamos a ver, créeme que a lo mejor se me malinterpreta lo que digo, no es hacérselas, es instruirles en cómo hacerlo o reforzar el conocimiento que puedan tener. Yo te he entendido el matiz, ya no me imagino que tú, entiendo que no te coges el backlog. No, ve, te digo una cosa, porque yo a lo mejor voy 15 días a un cliente además, luego ya siguen los demás, pero lo que te quiero decir es el que, la gracia que tiene es el que, si tú llegas a un proyecto y quieres que trabajen de un modo ágil y no partes de un backlog en condiciones, ya lo que venga todo por detrás no va a funcionar. Es muy difícil. Ya viene mal, ¿de acuerdo? Entonces diciendo, no va a funcionar jamás si no se resuelven los problemas en la fuente. Y tú viendo lo que decías, es que en las empresas hay mucha rotación y hay mucha gente que se le ha puesto el rol tanto de Scrum Master, de Coach Agile, que no son ni Scrum Master ni son Coach Agile. Son agentes de transformación, son jefes de proyecto o son, digamos, otros perfiles que les han dado un cursito y les han puesto esa categoría y vete a bailar con la que vaya saliendo, ¿de acuerdo? Y entonces, obviamente, lo que dices, pues hay un problema de una disfunción en las organizaciones. Y luego decimos, es que las implantaciones de Agile fracasan o que no se produce una entrega de valor. Pero a lo que vamos es que es una cascada.
Es decir, si el equipo no tiene un rango de organización correcto, no entiende de qué va su negocio, no tenemos unos KPIs, los proyectos no tienen unas entregas cortas que entreguen valor, es decir, que no sean cachitos de una entrega en cascada, y no se produce ese alineamiento en la parte de portfolio directivo, pues obviamente es que estamos hablando de implantaciones Agile fallidas, ¿no? O potencialmente fallidas porque no se están dando las circunstancias para que puedan ser correctas. Bueno, ¿no? Bueno, oye, no sé si alguien quiere comentar algo, veo que estáis recogiendo muchos. Si queréis nos vamos, si alguien quiere una cerveza no la tomamos, por lo menos tú y yo no la tomamos, Sí. ¿no? Y si... yo pago, ¿eh? Y si no, pues oye, que ha sido un placer que estemos aquí un rato.